Bueno, creo que ya estamos en condiciones de comenzar. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto tenernos acá. Antes que nada quería agradecerle a la Universidad Nacional Guillermo Brown, a la UNAB, especialmente a la Secretaría de Extensión y más especialmente a la gente del equipo que me ayudó a armar el aula virtual, me tuvo paciencia, contestaba todas las dudas y nos dio la oportunidad de que estemos acá encontrándonos. Eh, este curso de Comunicación 360 para pymes, emprendedores y ONGs, es un nombre bastante largo, por cierto, tiene como fin un poco poner al alcance de quienes lo toman una serie de herramientas y de métodos destinados a mejorar nuestra comunicación. A ver, por una cuestión básica, todos comunicamos todo el tiempo, cómo respirar. Lo que vamos a tratar es de hacerlo un poco mejor y aprovechar mejor los espacios. Es como esa persona que respira, o si no respira se muere, pero si toma, no sé, un curso de yoga y aprende a respirar y se relaja y lo hace mejor, se va a sentir mejor, va a optimizar sus recursos, se va a sentir más vital, más plena y va a poder tener sus días que transcurran con mejor calidad. Así que este es un poco el inicio. Ustedes van a tener una aula virtual donde van a quedar grabados estos encuentros, donde va a haber algunos pequeños videos con alguna síntesis, van a estar los materiales que ustedes van a ver, van a estar a disposición, va a haber alguna bibliografía complementaria, todo lo que ustedes vayan necesitando, consideramos que vayan necesitando, para poder aprovechar integralmente esto. Por lo que tengo entendido, hay una planilla que yo puse, que es un poco para conocerlos mejor. La idea es que puedan salir de acá, que puedan, de acá a estos 4 encuentros, que puedan salir con una serie de herramientas que las pueden aplicar a lo que ustedes están haciendo. Muchas veces cuando abrimos un manual de este tipo de herramientas y de métodos y de técnicas, vemos que le hablan a otro. Hablan de grandes marcas, grandes corporaciones, hablan de cosas que nos quedan muy lejanas, ¿no? Entonces dicen alegremente, cuando usted vaya y paute en televisión, en el programa del prime time, y cosas que muy probablemente nosotros no hagamos, porque no podemos y porque tampoco nos sirven a lo mejor. Entonces la idea es que tener una serie de herramientas que cualquiera pueda aplicar a su emprendimiento, a su pyme, a su ONG, a su club, a la biblioteca del barrio, al lugar para el cual quiera comunicar. En esa planilla, una planilla de estos formularios de Google, y se preguntan 3 o 4 cositas. Y me va a servir también a mí un poco para darle anclaje en la realidad, para que esto no sea una peroración meramente teórica. Que sí va a haber herramientas teóricas que son importantes porque son las que nos abren un poco la cabeza, las que nos hacen pensar, pero vamos a buscar anclarlas permanentemente en la realidad. Por otra parte, bueno, a medida que yo voy yendo, ahora no somos tantos, estamos acá en este momento, los escritos son unos cuantos más, pero bueno, seguramente mucha gente por cuestiones de horario no puede ingresar y va y viene y verá la clase grabada. Cuando tengan una pregunta, o levantan la mano o se desmutean y vemos, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Algunas cositas para que yo voy a utilizar muchos términos como sinónimos. Por ejemplo, cuando hablemos de marca no voy a hablar del branding exactamente, sino voy a hablar de que cada uno de ustedes, o lo que cada uno de ustedes hace, es una marca. ¿Por qué? Porque es una suerte de síntesis, ¿sí?, de una serie de valores y de imágenes y de conceptos que hacen que lo vayamos a comunicar. Entonces, en este momento, todo lo que ustedes son, todo lo que ustedes hagan, o todo lo que ustedes quieran transmitir pasa a ser una marca. Por ejemplo, recién hablaba con Sabrina. Sabrina es la persona que está posibilitando que nos estemos comunicando, es a quien le agradezco la paciencia que me tuvo. Ella es de Mármol y hablábamos del Club Mármol. Bueno, el Club Mármol, además de ser un club, una sociedad civil sin fines de lucro, un club social y deportivo, lo vamos a tomar como una marca. El club comunica ciertas cosas, entonces va a ser una marca. Si alguien tiene un emprendimiento, no sé, vende empanadas caseras en la plaza del Ministro Rivadavia, bueno, las empanadas caseras que hace, ahí entró Camila, hola Camila, que hace Camila, van a ser una marca, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a usar el término marca. Y lo vamos a reemplazar, a veces vamos a hablar de la empresa, de la organización, pero son términos que utilizamos simplemente para referirnos a esto. Ahora bien,
hablamos de marca. Una marca es algo que está todo el tiempo, digamos, invadiéndonos o presente en nosotros. Y una marca no es una cosa en sí misma, es mucho más que un logo o mucho más que una etiqueta. Una marca nos despierta un montón de cosas cuando la vemos. Nos hace pensar, sentir y hacer cosas. No es que nos hace, o sí, nos hace sentir y pensar cosas. Bueno, un poco de eso y de las historias a través de las marcas es de lo que vamos a hablar hoy. Así que voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo una presentación que nos va a ir ayudando a definir esto. Denme un segundito. Ahí está, compartir. Estas cosas siempre tardan. Tendría que haber algo que nos ayude. Vamos a ponerlo como presentación. Díganme si lo están viendo. A los que saludaron por el chat les devuelvo el saludo, que a veces no puedo hacer las dos Hola, cosas a la buenos vez. días. Ya se puede ver la presentación. Ya se puede ver, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de tres conceptos que muchas veces utilizamos uno por otro, que son imagen, posicionamiento y reputación. Que esos tres conceptos conforman lo que es la identidad de lo que nosotros queremos contar. Tienen algunas diferencias entre sí, las vamos a ver muy por arriba. A los efectos de este curso es casi lo mismo, son casi sinónimos. Lo que nos va a interesar es otro aspecto que vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa, vamos a estar yendo y viniendo constantemente. Les voy a estar adelantando cosas y seguramente cuando estemos más adelante los voy a llevar para atrás a recordar otras. ¿Qué pasa que no te estás moviendo? Ahí está. Básicamente, acá me gusta dar crédito a la gente que hace cosas. Pau Capriotti Peri es la persona de quien tomé varios de estos conceptos. Es un profesor argentino que vive en España, rosarino, bueno, autor de varios libros. Muchos de esos libros son de descarga gratuita. Y yo lo recomiendo mucho porque tiene mucho anclaje con la realidad. Tres conceptos como habíamos hablado: imagen, posicionamiento y reputación. Todos saben, y el que no saben, hay un esquema básico de comunicación que se los cuento, que hay un emisor, alguien que emite un mensaje, hay un receptor, alguien que lo recibe, y en el medio, entre ellos dos, en ese mensaje que se envía, hay algo que se llama construcción de sentido. Es decir, cuando digo buen día, el otro que recibe el buen día, pero en el medio hay una construcción de sentido. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Lo quiero saludar, quiero ser irónico. Por ejemplo, yo soy de Independiente. Lo veo a Franchella, últimamente Independiente ha perdido con Racing, lo veo a Franchella asomándose a las mañanas por todas las redes sociales diciendo buen día, sonriendo, mirando el sol. Hay un sentido, ya sabemos que Franchella es de Racing, sabemos que Independiente perdió, sabemos que al futbolero no le importa tanto ganar como que pierda el rival, y es Franchella. Entonces, eso nos permite darle un sentido, ¿no? Así que todos los hinchas de Racing viralicen ese mensaje y que todos los hinchas independientes digamos, bueno, ¿qué va a hacer? Y salgamos con alguna respuesta más o menos graciosa o agresiva, depende de quién sea cada uno. Ahora bien, la emisión, ¿no? La imagen. La imagen, vamos a suponer la imagen de las empanadas artesanales que alguien vende en la Plaza Ministro Rivadavia los domingos. O la imagen de, no sé, de una fábrica de calzado del Parque Industrial de Bursaco. ¿Quién la construye esa imagen? La construye el emisor. De ser así, el emisor, el fabricante de zapatos, va a transmitir la imagen que él quiere que se transmita, ¿no? Él va a buscar una imagen. Bueno, ahora yo qué imagen quiero transmitir. Bueno, quiero transmitir una imagen de zapatos cómodos, seguros, ideales para la gente que camina mucho, por ejemplo. Esa imagen va a ser una suerte de activo de la organización. Así como la organización tiene máquinas para coser, tiene cosas para cortar los zapatos, tiene no sé, gente que lo pone en cajas y un señor que lo lleva a los negocios, también esa imagen de que los zapatos marca Pérez son muy duraderos va a ser parte de la imagen. Y es una herramienta con la cual él va a gestionar. Él va a decir, bueno, mira, mis zapatos son muy duraderos. Y va a utilizar esa imagen que él pretende construir para poder vender más zapatos. Por el contrario,
Esto está un poco lento, les pido disculpas. A ver si puedo ir ahí. Sí, esa imagen se construye en realidad en el receptor, o sea, en la persona que los va a usar, en la persona que los va a comprar. Y acá ya empezamos a complicar un poquito la cosa. Porque empezamos a hablar de públicos. ¿Quién es el público de esa persona que todos los domingos a la mañana va a vender empanadas caseras a la Feria del Ministro Rivadavia? Y bueno, ahí hay muchas personas que pueden ser el público. Pueden ser las personas que se acercan a la Plaza del Ministro Rivadavia y miran, las que se acercan miran y preguntan, las que se acercan miran, preguntan y compran, esperemos que sean muchas. Pero también está, por ejemplo, la familia que se tuvo que fumar el sábado o a las 3 de la mañana del domingo haciendo repulgue para ayudar a la hermana que tiene el emprendimiento. Otro público también, no sé, el verdulero que sabe que todos los viernes tiene que tener lista 2 kilos de 3, 4, 5, 10 kilos de cebolla, unos morrones lindos, no muy grandes, tampoco muy... El carnicero que ya tiene la carne picada. Hay muchos públicos a los que se dirigen. Imagínense un fabricante de zapatos, tiene un montón de públicos, los que le venden el cuero, los que le venden la suela, los que le venden los cordones, los que les venden las cajas, los fleteros, los distribuidores. Hay muchos públicos y cada uno de estos públicos va a tener una imagen, ¿sí? Esto es importante, ojo al piojo. Público no es solamente el que va y caza la botella de Manaos de la góndola. Hay muchísimos públicos. Entonces, si la imagen se construye en el público, va a ser una serie de asociaciones mentales que ese público se va a hacer en la cabeza, para hacer las representaciones, lo que le significa, y las experiencias que ha tenido. Por ejemplo, hoy subí en mis redes una foto del cumpleaños de un año, hace 54 años. Y para mí, mis cumpleaños de chiquito están ligados a la cruz. ¿Se vieron la gaseosa cruz? Bueno, no sé por qué. Cristina del Valle hacía la publicidad. Están ligados. Yo pienso en mis cumpleaños y me aparece la cruz. Bueno, esas asociaciones, veo cruz y me acuerdo de mis cumpleaños. Esas asociaciones se construyen en la mente del público, muy vinculadas a sus experiencias. Si en mis cumpleaños no hubiera habido cruz, yo soy de la época que se tomaba gaseosa solamente en los cumpleaños, ¿no? En la mesa, agua. El posicionamiento, también. ¿Qué es el posicionamiento? Si lo tomamos desde la emisión, es la influencia sobre el otro. Es la percepción también de que nosotros queremos que el otro tenga de nosotros. Yo quiero que el otro nos perciba de tal manera. Y son los rasgos que me diferencian de la competencia. En el caso, por ejemplo, del fabricante de zapatos, bueno, si los otros hacen unos zapatos muy lindos, pero son mucho más caros. A mí me diferencia el precio. Hace zapatos más baratos, pero no duran. A mí me diferencia la calidad, por ejemplo. Y así un montón de rasgos. Ahora bien, otra vez se nos da esta suerte de choque entre si es una construcción que hace el emisor o el receptor. Y bueno, está muy vinculado a la percepción que tenga el receptor de la realidad. A cómo lo valora como consumidor. Mirá, dicen que duran un montón de zapatos, pero a mí no me dieron buen resultado, por ejemplo. O, no sé, se deforman rápido. O no tienen buena capellada. Las cosas que decían, me acuerdo de mi mamá cuando me ponía los zapatos de la escuela. O sea, depende de valoraciones. Finalmente, la reputación, que es lo más importante, la reputación es lo que nos precede, ¿no? La reputación es un intangible, es una herramienta que nos va a permitir generar cierto compromiso. Fácilmente, se lo pongo en el caso de vecinos, en mi barrio, cuando yo vivía en casa con mis padres, había un señor que cada vez que se moría alguien pasaba casa por casa a recolectar unos pesos para ayudar a los deudos. Nadie jamás le pidió un recibo, nadie jamás le pidió que rinda cuentas. Llegaba al momento al velorio, le entregaba el sobre al deudo y se acababa todo. La reputación lo precedía, a nadie se le ocurría siquiera pensar que quizás a lo mejor tal vez manoteaba un billete. Entonces, ¿por qué? Porque tenía reputación. Eso es la reputación. Darle plata a alguien sin necesidad de controlar, ¿no? No sin necesidad, sin siquiera pensarlo. Quiero decir, la reputación, hay gente que tiene reputación, fulano vende buena carne. Y ya tiene esa reputación, y no importa si vende mejor carne o no, nadie va a ir a comparar con otro, no va a haber un sommelier de asados. Simplemente tiene construida esa reputación. ¿Y cómo la construyó? Bueno, algunos dicen que lo construye él mismo. Otros pensamos que no, que en realidad
la reputación es una construcción, perdón, que me fui, es una reputación, perdón, que la reputación la construye aquel quien la otorga, el receptor. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, con representación, con su historia, con la evaluación que hace la gente importante. Stakeholder es un cliente muy importante, pero no porque compra mucho, sino porque es estratégico para nosotros, ¿sí? Si tenés una estación de servicio, un stakeholder para vos es el señor, no sé, de YPF que llega todos los días con el camión y te pone la nafta. Sin ese no podés funcionar, ¿sí? A lo mejor si tenés, ahora la nafta se compra mucho con tarjetas de crédito, bueno, el que te mantiene los postnet, ese es un señor importante. A lo mejor es más importante que el que viene y te carga 20 litros de súper, ¿sí? Y lo otro que mantiene contribuye a mantener la reputación es la actuación propia de uno, ser consistente, ¿sí? Que nadie puede decir nada. Hay una frase muy de madres, es: nadie puede levantar la mano, o nadie puede decir nada de mí. ¿Quién puede? Eso es muy común. Ahora bien, acá vamos a tener un pequeño cuadrito, donde lo podemos pasar casi de largo. Vemos que para unos la comunicación es una herramienta, es una cosa que podemos usar, que podemos manipular, ¿no? Y para otros, para quienes dicen la imagen la construye el público, vos podés hacer, obviamente vos tenés que hacer cosas, pero la imagen en realidad la construye el público, son asociaciones mentales, ¿sí? No le den mucha importancia a la diferenciación de imagen, posicionamiento y reputación. Yo lo puse porque creo que hay que ponerlo, pero no es algo que va a ser determinante. Ustedes sepan que muchas veces lo que nosotros hacemos simplemente trabaja sobre el otro, y que es el otro el que nos va a reconocer. Nosotros no podemos forzar que el otro nos reconozca, que el otro nos conozca o que el otro piense tal y cual cosa. Depende de un montón de cosas, depende de sus historias, de su lugar, de sus posibilidades, de sus intereses. Ahora vamos a hablar del interés. Por ir cerrando ya este tema, vemos otra vez los tres términos: imagen, reputación y posicionamiento y reputación. A mayor subjetividad es donde está la imagen. O sea, la imagen es lo que a mí me parece, actúa más el prejuicio, por así decir, que el juicio. A mayor objetividad, donde el juicio es más importante que el prejuicio. Cuando digo prejuicio no me refiero a un término peyorativo, sino a esa cosa que, bueno, esa primera sensación que podemos tener, es la reputación. Es decir, lo que hay que consolidar no es una buena imagen, sino una buena reputación. Esos tres términos van a conformar nuestra identidad de marca, ¿sí? Es decir, la imagen, el posicionamiento, la reputación, en definitiva, la identidad, es una estructura, son asociaciones mentales en nuestra cabecita que se forman en los públicos. Pero se le está yendo, ahí está, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer, qué es lo que hace esa persona que está formando estas asociaciones? Bueno, va a evaluar nuestros atributos y los va a comparar con otros y finalmente los va a ponderar, ¿sí? Y va a obtener una relación. Y este concepto sí es importante, el concepto de relación. Nosotros no tenemos el público simplemente como un otro que está, ¿qué pasa? No, nosotros nos relacionamos con el público. A veces la relación es: ¿cuánto está la empanada? Tanto, sí, pero hay un montón de cosas: si el lugar está limpio, si el lugar es prolijo, si el lugar está puesto con amor, y utilizo el término amor deliberadamente. O sea, si la persona percibe que nosotros amamos lo que hace, que somos felices, si somos felices con su felicidad, por ejemplo, eso es fundamental. Si estamos orgullosos de lo que hacemos, si lo que hacemos lo hacemos con dedicación logramos transmitir que estamos pensando en él, para que se coma una rica empanada un domingo a la mañana antes de ir a su casa. Entonces, además de todo eso, de ese momento mágico en el que a lo mejor está la empanada como objeto que nos vincula el vendedor y el comprador, también hay un montón de información que se recibe desde la organización y desde el entorno. No es lo mismo si es una mañana linda de primavera con solcito y pajaritos y la gente camina alegremente por la plaza del Ministro Rivadavia, que si hay mucha gente, el lugar está un poco mugriento, está un poco desarmado, si hace mucho calor, si ya sentimos las chicharras, si hay humedad, qué sé yo. En ese mismo momento, y tampoco es lo mismo si tenía que haber cobrado el viernes y no cobré. Y tampoco es lo mismo si, no sé, el sábado terminó con una noticia fea, lo que fuera, ¿no? No sé, alguna persona famosa que nosotros queríamos se murió, qué sé yo, un artista, ¿no? Lo que fuera. Entonces, también el contexto influye e influye mucho. No siempre somos nosotros
a veces también es el otro. Y a veces no es el otro, sino también es el contexto que no nos ayuda. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? No, pues ya tenemos, bueno, queda como que no podemos hacer nada y no es verdad, podemos hacer muchas cosas. A ver, la imagen, la identidad de la organización, recuerden, la organización y la marca, para ir redondeando esto, es una estructura mental, ¿sí? Es algo que en la mente del otro se organiza. Y se hace a través de atributos, o sea, nosotros le vamos a asignar valores. La cruz, para mí, son mis cumpleaños infantiles. Y la infancia es un momento que yo fui muy feliz. Una infancia muy feliz realmente. Entonces, voy a asociar la cruz en algo más allá de que no la compre. No me acuerdo la última vez que tomé una cruz. Creo que no sé, ni sé si sigue existiendo todavía. Pero esa imagen, yo le voy a dar un atributo que la va a identificar, ¿sí? La va a hacer propia, es decir, acá está la felicidad y que la va a distinguir de otras. A lo mejor lo distingue una bebida que, no sé, que a mí no me gustaba. No se me ocurre la cual, pero en algún momento debe haber alguna que no me gustaba. Y la distingue de otras cosas, que decir, bueno, yo cuando era feliz había cruz y cuando la pasé mal había, no sé, había otras cosas. Entonces, esas experiencias directas o indirectas que pude haber tenido, no siempre son experiencias directas, no siempre está el objeto, gaseosa, cruz, con la marca, con lo que fuera, con la cosa o con la imagen. A ver, yo tuve una muy mala experiencia una vez en la Ciudad de los Niños, y yo no quiero ir a la Ciudad de los Niños. Mira, me da cosa. Y vieron la espuma esa de ¿serán los parques, esa espuma de azúcar? Bueno, una vez la comí y me dolió mucho la panza. Y yo la veo y mis hijos dicen, papá, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me acuerdo y la pasé mal. Quiero decir, muchas veces esas imágenes están vinculadas con nuestras propias experiencias y no con los atributos, no con lo que es, no si la cosa es sana o no es sana, si hace bien o hace mal, sino que yo no la pasé bien con esa cosa, no estuve bien relacionado. Entonces es importante que nuestras marcas, y vamos a hablar un poquito más adelante de las experiencias, eh, se monten sobre experiencias positivas. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiere decir algo? ¿Podemos seguir? Bueno, vamos a seguir, pero tampoco, insisto, les pido disculpas, ahí está. A ver, y acá tenemos, bueno, la estructura de la imagen. Van a ver estas flechitas marcan un círculo, pero sí que está cuadrado, pero es un gráfico circular. La imagen, ¿cómo se forma? Se forma como, imagínense, una red. Vieron que las redes tienen nuditos que van uniendo las tramas, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de tramas también. Bueno, esos pequeños nodos, ¿no? Esas pequeñas experiencias, mi cumpleaños, la cruz, mis abuelos, mis papás, la casita de Temperley. Todas esas cosas son pequeños nodos que están interrelacionados, que se van a comunicar unos con otros. Yo pienso en, no sé, en mi abuelo y me acuerdo de Asturias, y pienso en Asturias, me acuerdo de España, me acuerdo que vivía en España, me acuerdo que me encantaba tomar sidra. Me disparo, que llaman cadenas significantes. La misma cosa, a distintas personas le recuerdo de distintas cosas, le disparo a distintas cosas y distintas asociaciones. Esas asociaciones son las que contribuyen a darle sentido a la cosa, ¿sí? Ahora bien, esas estructuras de sentido van a estar muy vinculados a qué tan implicado está el público con una organización. Sí, por ejemplo, yo estoy haciendo dieta, cosa que es verdad, pero yo estoy haciendo dieta. Entonces ya empiezo a mirar los alimentos desde otro lugar. Me fijo si tienen tal cosa, si no tienen, si tienen mucha sal. Ahora está esta ley ¿cómo es que se llama? La ley de envases, que van a estar los octógonos, que dice si algo tiene mucha sal o poca sal. Me aparece mi nutricionista diciendo, Gerardo, esto no lo comas nunca, esto de vez en cuando, esto cuídate, esto por ahora no. Me aparece una serie de cosas. Ahora bien, si mi capacidad de compra de alimentos está vinculada a la supervivencia, y voy a buscar lo barato, lo que tengo 6 chicos para alimentar y cobro muy poco dinero. Bueno, voy a buscar lo barato, no puedo darme el lujo, si se quiere, entonces, en vez de buscar un montón de cosas, bueno, busco lo barato, busco lo que les guste a ellos, busco lo barato y que les guste, voy viendo cómo puedo buscar. Es decir, no está vinculado necesariamente con
con los niveles socioeconómicos, porque a lo mejor en ese segmento de cosas más económicas o de cosas que, por ejemplo, logran abundancia, por así decirlo, esa persona que la necesita y está muy implicada en esa búsqueda, o sea, esa persona que con poco tiene que hacer mucho, va a ser muchísimo mejor que una persona que puede darse el lujo de no ver un precio. ¿Se entiende cómo funciona esto? Digamos, cuanto más nos implicamos, más complejo va a ser el pensamiento que vamos a tener con esa imagen. Imagínense, por ejemplo, en el parque industrial de Bursaco hay algunas fábricas que exportan muchos materiales de precisión, muchas cosas que tienen que ser muy precisas. Hacen partes y piezas para la industria petrolera. Imagínense que algo de eso falle. Puede ser un problema gravísimo. Y cuando hablamos de problemas graves, hablamos de muchísimo dinero, ¿no? Entonces, el cliente de esa persona va a estar tan implicado en esas piezas que prácticamente esas piezas van a ser parte de su vida. Que cumplan normas de calidad, que los materiales sean correctos, que sean trazables, a lo mejor una persona que simplemente, no sé, carga nafta, no se va a fijar todo eso. Estaciona el auto, 20 de gasoil y se va. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo armé esto para que se vea en un ejemplo. Cuando hablo de nivel alto, medio y bajo, no hablo de niveles socioeconómicos, hablo de niveles de conocimiento y de implicación. Sobre una serie de atributos, precio, características, estilo, calidad, posición social que tiene eso, si eso me eleva o no, una marca, por ejemplo, una marca de marca, ¿no? La felicidad que me produce. Bueno, una persona que está muy comprometida con eso va a evaluar estas 7 características. Una persona que está más o menos comprometida va a evaluar 5. Y a lo mejor una persona que los utiliza simplemente porque tiene que salir calzado, necesita zapatillas para salir, para salir a hacer su cosa diaria, y busca que le sea cómoda y barata. ¿Sí? A lo mejor la persona del ejemplo de que sea cómoda y barata tiene más dinero que la otra persona, pero resulta que la de nivel alto, que a lo mejor no tiene tantos recursos, pero sí entrena, por ejemplo, entrena mucho, sale a correr todos los días. Bueno, esa persona necesita tal vez ciertas cosas, características que la persona que los utiliza para ir a trabajar no están. Entonces, la imagen tiene 2 clases de atributos. Los centrales, que son los que definan, ¿no? los que guían, que a su vez se dividen en básicos, que son los requisitos mínimos, y discriminatorios, que son aquellos que diferencian. Una palabra fea, discriminatorios, pero bueno, son los que me diferencian de otros, son los que hacen que una cosa sea esta y no la otra. Y los secundarios, que son complementarios. Cuando modifico un atributo central, implica una modificación cualitativa. Eso va a cambiar todo. ¿Se acuerdan la Coca-Cola que cambió la fórmula un par de veces? ¿O dicen eso? Y que la gente decía, ya no es lo mismo que antes, y perdieron ventas. ¿Por qué? Porque evidentemente entre los atributos centrales estaba el mantener la tradición de que la Coca-Cola siempre fue igual. Quisieron cambiarle el logo, quisieron agregarle esto. Siempre terminamos comprando la misma Coca-Cola. Nosotros, no yo particularmente, pero digamos, siempre terminamos en la misma Coca-Cola. Hay cosas que no se tocan. ¿Por qué? Porque están tan arraigadas que cualquier modificación que haga las puede hacer caer. Es un ejemplo muy grande, pero también pasa, por ejemplo, en un club de barrio. Había un club de barrio que siempre tuvo, no sé, patín. Y un día dice, no vamos a tener más patín, vamos a tener, no sé, básquet. Y empieza a perder masa societaria, empieza a perder presencia. ¿Por qué? Porque este siempre fue un club de patín. ¿Y por qué no puede ser un club? ¿Por qué no? Porque es un club de patín. Porque el patín fue una actividad que los definió. Muchas veces se da ese tipo de cosas. Y también pasa que muchas veces interpretamos la información en base a lo que para nosotros es importante. Por ejemplo, acá hay 9 atributos que podría tener un banco. Seguramente si somos clientes, para nosotros va a ser importante, no sé, el trato, la eficiencia, la calidad que nos brinden. Si somos accionistas, y bueno, buscaremos que, no sé, que sea rentable. Si somos empleados, buscaremos, bueno, que pague buenos sueldos, ¿sí? Entonces, de acuerdo, es una frase de mi abuela, todo es según con el cristal, todo se ve según el cristal con el que se lo mire, ¿no? Depende de dónde estamos, es como vamos a ver la cosa. Si yo, no sé, por ejemplo, soy un maestro,
Yo, digamos, como padre, llevo a mis hijos a la feria del ministro de Rivadavia, y está que hace empanadas que a mí me gustaban, que yo las comía, y mis hijos quieren ¿cómo es? Comerse una empanada, les diré, sí, claro, cómo no. Y me pondré contento, mira cómo se mantiene la tradición. Este, Ahora, si yo como lo llevo como docente y quieren comer empanadas, a lo mejor lo pienso y digo, che, a ver si alguno se me descompone. Yo tengo una responsabilidad diferente. Yo sé que no se van a descomponer porque mis hijos las comen, pero ellos no son mis hijos. Entonces, esa responsabilidad me hace decir, cada uno que se traiga la merienda, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir a la Feria de Rivadavia, vamos a conocer. A los que no conozcan el ministro Rivadavia se los recomiendo mucho, ¿eh? Es un lugar hermoso para ir a caminar, para pasear. Está la iglesia Nuestra Señora del Tránsito. Es un lugar precioso. Se toman el 506 por República, que es nuevo, que se pueden tomar en Adrogué, o el 266 en la estación de Bursaco, pero muy recomendable. Y si se pueden perder por los caminos de ahí, más lindo todavía. Van a ver amaneceres en medio del campo a 8 minutos de Adrogué. Traspasado este segmento turístico, seguimos con esto. Es decir, nosotros, de acuerdo al rol que estemos ocupando, vamos a ver diferentes las cosas, así sea la misma cosa. Es decir, insisto, como papá, le compro la empanada. Como maestro, que lo llevo a los chicos de excursión, no. Acá, características tiene algunas características de la imagen. Bueno, una imagen es abstracta, ¿sí? No es esa botella de cruz, es la cruz. Y se constituye como una unidad cargada de sentidos y atributos. Nosotros cuando vemos esta imagen, cada uno le va, o no. ¿Viste la cruz? ¿Qué cruz? A lo mejor ni la vio porque sus ojos están puestos en otro lado, su mirada va a buscar otra cosa. Siempre hay una imagen, a lo mejor si la describo, no, lo que estaba entre tal cosa y tal cosa. Ah, y a lo mejor ahí está. Y nunca es definitiva. No es la misma, si bien yo me recuerdo la cruz de los cumpleaños con mis primos, no es la, es más, con mis primos de Lavallol, no con mis primos de Temperley. Si yo recuerdo bien, tengo esa imagen asociada, no es definitiva, porque yo tampoco soy definitivo, nosotros no somos definitivos, no es que hoy llegamos a ser lo que somos y no cambiamos, nos vamos cambiando y seguramente iremos cambiando esa imagen. ¿Qué otra cosa hace la imagen? Bueno, nos obliga a pensar menos. Nosotros no volvemos a revisar todo a la hora de comprar un paquete de fideos de determinada marca. Compramos esa porque ya está, porque es la que nos gusta. ¿Cómo sabemos si nos gusta? Y porque nos gusta esa. Ah, y si no hay esa, hay otra. Pero no me gusta tanto, no importa. Pero no estoy catando fideos todo el tiempo para elegir cada vez que elijo. Yo pienso que elijo, pero ya en realidad tengo una relación. Yo soy amigo de los fideos de Don Vicente o de los fideos de Gemarín. Voy y los manoteo directamente. Y si necesito hacer fideos para mucha gente, y ahí miraré y diré, no, mira, están de oferta estos. ¿Sí? Eso es decir, me permite predecir conductas. Yo en mi casa tengo que tener un paquete de fideos monito Don Vicente porque es el que más le gusta a mi hijo, con con salsa boloñesa. Bueno, siempre hay. Te salva. Entonces, siempre algún paquete hay por ahí dando vueltas. ¿Qué efectos tiene la imagen con nosotros? Bueno, primero, hay una cosa que es importante. No cualquiera está todo el tiempo juzgando las cosas, haciendo juicios de valor sobre las cosas, sino que es necesario estar en posición de. Yo elijo fideos porque me siento capacitado para elegir fideos. No sé por qué, eso no te lo da ninguna facultad, pero es algo que uno elige lo que puede elegir. Si no, a lo mejor, y me ha pasado muchas veces, preguntarle a alguien en el supermercado, perdón, ¿es bueno esto? Y no se lo pregunto a cualquiera, se lo pregunto a alguien que me haga acordar, y que yo no sé, a mi mamá. O a determinada persona en la cual yo confío y pienso que tiene un juicio que es importante, que tiene la autoridad en esa materia. Entonces, para sentirme en posición de juzgar algo, yo tengo que tener la sensación de información suficiente, relevante, y tiene que ser un juicio socialmente aceptado, ¿sí? Si yo, por ejemplo, dijera, bueno, a ver, les quiero dar de comer proteínas, y probablemente, a lo mejor no sé si es así, pero seguramente hay cortes o achuras que deben tener un montón de proteínas, pero que no son socialmente aceptadas. Tengo un alumno que me cuenta que entrena, que come corazón muy habitualmente, porque es barato y muy sano, y me explicó todas las cosas, no tiene grasa, me explicó todas las cosas. Ahora, no sé cuánta gente pone, acá está un churrasquito de corazón, y en la mesa va a ser bienvenido.
Ahora, si eso me lo dice mi alumno que entrena o mi nutricionista, diré, caramba, le prestaré atención. Si me lo dice alguno, ¿se entiende cuál es el ejemplo que es un poco extremo a lo mejor, ¿no? Igual en Salta comen corazón. Cuando uno pide una parrillada, encuentra corazón. Y es rico. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en Salta está socialmente aceptado comer corazón. En Corrientes el asado lleva falda. Es más, falda tanto, ¿no? Uno va a comer y vamos con una faldita. Y se hace una faldita. ¿Por qué? Porque en Corrientes está socialmente aceptado. Acá en Buenos Aires la falda está asociada a una cosa muy grasosa, barata, que deja un aroma muy rico, ciertamente. Uno pasa por una obra y siente ese olorcito y dice, por Dios, qué ganas de sentarme acá, pero no siempre pasa. Pero hasta acá, ¿se entiende dónde vamos? ¿Cómo estamos yendo y cómo estamos haciendo en esto construir la imagen? ¿Preguntas, dudas? Bien. Seguimos. Pero quedaba una más. Ahí está. Bueno. Decía muchas gracias. No se pierde nada. La imagen, entonces, para sintetizar, la imagen se forma en el otro, ¿sí? Es el otro el que nos va a dar la identidad. Ahora, no nos da la identidad porque se le ocurre arbitrariamente, sino que nos da la... voy a tener que compartir acá, nos da esa identidad, nos otorga esa identidad, nos otorga esos valores, en función de lo que nosotros hacemos, en función de la reputación que nosotros podemos generar, ¿sí? No es que nosotros no podemos hacer nada, sí podemos hacer muchas cosas, podemos ser buenos, podemos ser consistentes, podemos ofrecer buena calidad, podemos ofrecer un buen producto, podemos ofrecerlo bien, podemos saber cómo mostrarlo de acuerdo al interés que vemos en el otro, pero ciertamente no vamos a a ver, denme un segundito, ahí está. Ciertamente no vamos ¿cómo es? A hacerlo al tuntún. Entonces, un poco lo que se va a tratar de hacer es cómo armamos nosotros nuestra imagen para que el otro pueda asumirla, asociarse, y la pueda aprovechar. Ahí veo, perdón, que tengo algunos mensajes en el chat, denme un segundito que los miro, así no los dejo afuera. Si se entienden. Empanada sí, copo de nieve no, el polideportivo. Alguien habla de polideportivo, es el de Rivadavia. Muy lindo lugar, sí. En minutos comenzamos. Bueno, nada. Ninguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿Quiere contar un poquito lo que le pasó? ¿Alguna experiencia personal al respecto? ¿Algo para contar? No sé si soy muy claro. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, ¿cómo Contanos, estás? Karina. Entonces, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer como el bloque en la cabeza es cuando hablamos de imagen, hablamos de marca o entendí cualquier cosa. O sea, y que Eh, dale. sí, no. Cuando hablamos a ver, nosotros tenemos una identidad, esa identidad la vamos a llamar marca, ¿sí? Sí, Si hay, Patricio mandó una pregunta, ahora te contesto, Patricio, y van a ir juntas las respuestas. A ver, yo les decía, hay un montón de diferencias teóricas entre imagen, marca, reputación, identidad, posicionamiento, y no solo que hay diferencias, a ver, en medicina el hígado es una cosa y la vesícula es otra, y no podemos mezclarlas. Acá hay muchos que dicen imagen es A, otros dicen que no, en realidad es una disputa teórica dada muchas veces hasta por la necesidad de vender libros de los autores, ¿sí? Nosotros, que no somos autores por lo menos hasta donde yo sé, que no somos teóricos, que no vamos a salir a exponer al respecto, podemos utilizar los términos en una situación de gradualidad. Nosotros tenemos una identidad. Lo que nosotros hacemos, ¿sí? Tiene una identidad. Vamos a suponer. ¿A qué te dedicas, Karina, vos? O vos, Patricio, que son los dos que han preguntado. ¿A qué se dedican? Ah, ¿Por qué? yo soy estudiante de comunicación digital, soy organizadora de eventos, llevo las redes de una de las agrupaciones de la UNAV. ¿Qué más? Estoy aquí en la comunicación ahora como voluntaria del Esteves y trabajo para el CETEC, que es el Centro de Telemedicina. Estás en el Esteves, ahí está una experiencia muy piola de internas que están manejando el buffet.
externada que está manejando el y con bufete. eso explotó y ahí pidieron ayuda y ahí estoy como voluntaria. Bien. ¿Y vos, Patricio, qué haces? Así vamos a tratar de utilizar las experiencias de cada uno como para... vos, Patricio, a qué te dedicas? Licenciado en Relaciones Públicas en Comunicación Institucional en La Plata. Veo que está vinculado, en La Plata me suena a Estado. No sé si... Bueno, los dos justo tienen una función muy parecida a la que hago yo, ¿no? Entonces, los dos, ustedes saben que cuando comunican una agrupación por ejemplo, en el caso de Karina, que hace comunicación digital y que comunica una agrupación de la UNAV, comunica al STEBE, comunica mucho más que un conjunto de estudiantes que quieren ganar elecciones para integrar los cuerpos de conducción de la universidad y manejar el centro estudiante. Comunica un montón de historias, comunica una ideología, comunica una forma de ver el mundo, comunica un montón de cosas, ¿no? Un montón de atributos. Comunica a cada una de las personas y comunica las historias de esas personas también. Patricia hace comunicación institucional, no comunica simplemente una oficina en la calle 7 de La Plata, sino comunica lo que esa oficina puede hacer, tiene que pelearse con lo que esa oficina no hace, o con lo que hace mal, o con la que la gente cree que hace, pero en realidad no hace. Vieron que muchas veces llega alguien y dice, hola, vengo a hacerte el trámite. No, pero acá no es. Bueno, pero ¿cómo que? Si se va enojado, no consigo mismo, que no fue eficaz en la forma de averiguar dónde se hace el trámite tanto, sino con la institución y dice, no, mira, vos no podés ir nunca. No, no, ¿cómo vas a ir a tal lugar? No sé, ¿cómo vas a ir al Ministerio de Salud si ahí no te cobran impuestos? No quieren trabajar. Cuando vos decís, no, mira, los impuestos te los cobra alguien en Harvard, tenés que ir ahí, bueno, hay que lidiar con todas esas cosas. Entonces, cada una de esas entidades, la agrupación de Cari, la agrupación, ahí se me fue, el Hospital Esteves, la experiencia del Hospital Esteves, a lo mejor el Hospital Esteves yo no tengo imagen, pero tengo una muy buena imagen de que las externadas del Hospital Esteves manejen el buffet, ¿no? Que tengan un laburo, que estén contenidas, que sean hasta ejemplos para las otras. No sé si funciona así. Tengo, digamos, esta es una imagen positiva de eso. Y Patricio con su institución en La Plata. Con la profesión, Patricio, licenciado en Relaciones Públicas. No sé si sigue estando ahora, pero en una época, en mi facultad, que se estudiaba Relaciones Públicas, iban los tarjeteros, los boliches y ponían atrás Juan Carlos, RRPP. Nada, uno recibía eso y llegaba a su compañero de las Relaciones Públicas y decía tu futuro. Que mostraba el chico con cama solar y decía, ahí está tu futuro. Cuando es una carrera que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, digo, hay un montón de cosas que van constituyendo la imagen que uno tiene. ¿Sí? Entonces hablamos todas esas cosas, las buenas, las malas, las más o menos, conforman la identidad. Ahora bien, la identidad hay una identidad deseada, hacia la que queremos ir, y una identidad que es la que la gente percibe. ¿De acuerdo? ¿Qué gente percibe determinada cosa? Aquí vamos bien. Imagen. ¿Cómo es? Posicionamiento y reputación son tres caras de una misma moneda, una moneda rara porque tiene muchas caras, pero son mismas caras de un dado, por así decirlo. ¿Qué tienen que ver? La imagen es lo primero que veo. Veo la tarjeta SRPP, tarjetero. Los que estudian pública estudian para tarjetero, ¿no? Eso está basado en el prejuicio, no pensé mucho. Una segunda imagen que puedo tener sobre la carrera es decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo veo que, por ejemplo, hacen eventos, organizan cosas, es bastante complicado, porque tienen que coordinar a los mozos, a los cocineros, todo eso. El evento, vamos a hablar de evento, el evento es una instancia de comunicación muy importante, muy costosa y que hay que aprovechar con mucha sabiduría, no es comer sanguchito nada más. ¿No? Y si ya la tengo, porque no sé, yo trabajo, por ejemplo, con eventos, soy una persona que estoy constantemente armando eventos porque hago muchos lanzamientos, muchos productos, ahí voy a necesitar no la imagen que tengo de Cari, que vi una vez un folleto, sino la reputación. Che, esta chica es cumplidora, que los mozos son atentos, los productos que utiliza son buenos, la cadena de frío la conserva. La reputación es como la escala mayor, digamos. Siempre les digo a mis alumnos de Relaciones Públicas, yo vengo de Periodismo y Comunicación, pero tengo muchos alumnos en Relaciones Públicas de las carreras, les digo lo mismo. La función de relacionista público es construir reputación. Digo, si vos me decís eso, ya tenés el 4 seguro. Después vamos a más. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es construir la reputación de lo que hacemos. ¿Sí? El que hace empanadas tiene que construir la reputación de que las empanadas... A la vuelta de mi casa, ahora vivo en Lanús, a la vuelta de mi casa hay un señor
que hace 30 años que está vendiendo empanadas fritas con su motito, gana mucha plata, ¿eh? A los vecinos hasta le dieron tiene una placa, una plaquita de bronce en la moto, que se la dieron los vecinos, no me acuerdo, Juancito, por tantos años en la esquina. Y vas a, no sé, a la 1 de la tarde, si che, me da 2 empanadas, no, venite a las 4:15, porque tengo tantos pedidos, tengo que hacer 8 docenas para fulano. O sea, las comés calientes. Bueno, ese señor tiene mucha reputación. Yo le doy de comer a mis hijos ahí, digamos. Quiero decir, la reputación es una construcción muy fuerte y muy sólida, que es muy difícil de derribar. Un día le pueden haber salido mal las empanadas, con mucha sal, y yo voy a volver y se las voy a comprar. Este día le salieron mal. La mala imagen es un día pasé y compré una empanada, no, mira, estaba fría. No quiero saber más nada. Lo veo y es más, digo, no, a ese no le compres que te da las empanadas frías. Pobre hombre, a lo mejor justo se le enfrió esa. ¿Sí? Entonces, ¿quedó más o menos respondido? ¿Sí? Sí, Bueno, gracias. ok. Ahora, ¿cuál es la herramienta más sólida que nosotros tenemos para construir esta reputación? Para construir nuestra marca. Insisto, marca lo estamos utilizando no académicamente, sino lo estamos usando coloquialmente, pero creo que es ¿cómo es? Que es un concepto que nos va a servir de mucho, ¿no? Nos sirve, sintetiza muchas cosas. Creo que marca es una buena marca de la marca, por así decirlo, cuando hablamos de marca. Todos nosotros somos marcas. Bueno, Cari que hace comunicación política, perdiste, ahí te agarré de ejemplo, te agarré muy de ejemplo. Eso te pasó por. Pero que hace que comunica política, comunica marca. Porque muchas de las cosas que ella dice son incomprobables. Vos con un producto concreto, con la empanada, vos podés decir, esta empanada tiene carne, tiene cebolla, la abrís, mirás, está caliente, tocás. Más o menos hay un cierto consenso en lo que es una empanada caliente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estás transmitiendo una idea, ¿no? Sea una asociación política, sea una ONG, sea una organización para, no sé, cuidar perritos de la calle, lo que fuera, estás transmitiendo pura reputación. No hay un producto para ver. Vos tenés que confiar en algún lugar y eso va a estar muy vinculado a quien lo haga, ¿no? O sea, a lo que vos, entre comillas, vendés, y entre quien compra, de que esa gente que está atrás de una mesita dándote un volante, eso todavía no cambió mucho, ¿no? Va a ser lo mejor que le puede pasar. Perdón, Belén dice, eso pasa mucho en turismo. Ahora vamos a hablar de eso, es un ejemplo extraordinario el que puso Belén. Está diciendo la gente que esos señores que están atrás de una mesita que muchas veces no conoce, porque hay gente que se compromete más con la vida institucional de una entidad y otra gente que menos, ¿no? Va a ser lo mejor que le puede pasar al lugar, que te va a dar el título que acarrea cierto prestigio. Yo soy licenciado es licenciatura, ¿no? Comunicación digital. Yo soy técnico en comunicación digital. Técnica. Bueno, yo estoy graduado en comunicación digital en la UNAV. Entonces, la gente que recluta gente en comunicación digital dirá, che, no, los de la UNAV son buenos. Los de la UNAV son más o menos, son excelentes. No, no los conozco. Vamos a averiguar, vamos a pedir referencias. O sea, también son nuestra propia reputación y la reputación de nuestro entorno. Si quieren, les pongo un caso mucho más triste. Mucha gente que va a buscar un laburo, pone una dirección y tiene que mentir, porque como vive en barrios muy vulnerables o en barrios que aparecen siempre en las páginas de policiales, la gente están estigmatizados, no me gusta mucho la palabra estigmatizados, pero bueno, están estigmatizados y dice, si viene de tal barrio, y no debe ser honesto. Bueno, a lo mejor sí es honesto porque viene a laburar, pero seguramente a lo mejor no tiene buenas juntas. No sé, o dejan de faltar. No contrato jóvenes porque faltan mucho. Bueno, eso está basado en las propias experiencias, en los entornos, en un montón de cosas. Seguimos. Ahora vamos a ver, pero me equivoqué, ¿dónde estoy? Acá. Vamos a hacer una presentación. Esta es un poquito más larga. Vamos a acelerarla. Mientras voy compartiendo pantalla. Sobre el poder que tienen las historias para construir estas marcas. Cómo son las historias las que construyen marcas, tenía que decir, pero compartir no sale. Cómo son las historias las que construyen marcas y cómo fue evolucionando esto. De esos viejos avisos que compre tomates tanto, que tienen estas propiedades y esto, y un montón de texto, y
y 60% menos de esto, y además, a cosas que están más vinculadas a lo que decía, no me acuerdo, perdón, el nombre, con respecto al turismo, cosas mucho más intangibles. ¿Sí? Antes era visite Quequén, con sus barrancas, con su Bahía de los Vientos, con dos hoteles, qué sé yo. Hoy simplemente a lo mejor mostrás una imagen y ¿ya está compartiendo esto? Estás compartiendo tu compu, sí. Está bien. ¿Cómo se transmite a través de historias? ¿No? Y vamos a ver, esto creo que es bastante importante. Si alguna vez, todavía no sé si... Si alguna vez alguien vio Juego de Tronos, este señor que está ahí, Peter Dinklage, el actor que hace de Tyrion Lannister, por fin, porque nadie lo ve nunca, y yo digo, no sé por qué insisto en poner el ejemplo de Juegos de Tronos y Los Simpsons, pero bueno, me sirve. Es la serie, En el es la episodio, serie. en el episodio final, en un momento, no hay spoiler acá, igual ya la serie ya terminó hace unos cuantos años, le preguntas a un grupo de gente, ¿qué une a la gente? Los ejércitos, el oro, las banderas, no, una historia responde. Y dice, no hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. Nada puede pararla, ningún enemigo puede derrotarla. Bueno, vamos a hablar un poquito de historias, del poder que tienen las historias para construir marcas. Recién, y te prometo, Cari, no hablo más del Esteves. Dijo, trabajo en el hospital Esteves. Y yo lo pensé en un hospital neuropsiquiátrico que está en la calle, que lleva el nombre de mi tío bisabuelo, Juan Bautista Vago, el hermano de Felipe. Felipe era el papá de mi abuela Amelia. Amelia, mi abuela, la de la Naranja Cruz, exactamente. Vean cómo todo tiene que ver con todo. Y hablamos del buffet, donde seguramente venderán Naranja Cruz. Bueno, a mí me quedó esa historia. Esa historia de externadas que manejan el buffet. No sé absolutamente más nada. El lugar ya me cayó simpático. ¿Con qué? Con una historia de la cual solo sé el título. Lo sacamos en el diario el otro día. ¿Sí? ¿Cómo esa historia derrama sobre la marca Hospital Esteves? Antes se usaba, les contaba esto de las marcas, ¿no? El branding. El branding es, por así decirlo, la disciplina que viene de brand. Brand es marca. Es la disciplina del marketing tradicional que estudia las marcas. Que dice, esta marca tiene tal impregnancia, esto, lo otro, tiene recordaciones. Al brand story, a las historias que están detrás de las marcas. Ahora lo que hacen, y vamos a ver un poquito después por qué, las marcas lo que buscan es comprometer al consumidor, que el consumidor se haga parte de la historia. Vuelvo, les mentí, vuelvo al Hospital Esteves. Yo no voy a comprarme un pancho en el Hospital Esteves porque este buffet tengo hambre. No, yo voy a comprar un pancho en ese buffet pudiendo ir, salir y comprar enfrente, porque se lo manejan las externadas. Y yo siento que ese pancho que yo compro ayuda a una chica que cuando salga del Esteves, en vez de ir y decir, no, fuiste en el Esteves, no, está loca. No, tengo un lugar donde laburar, ganarse sus mangos, reconstruir su identidad, reconstruir su dignidad, sentirse útil, etcétera, 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 en un marco terapéutico y tal. ¿No? A lo mejor lo idealizo demasiado, pero bueno, nada, hoy por hoy el pancho yo lo compraría ahí. Es decir, mientras el branding se preocupaba más por la marca que por los productos, ¿no? Pero por la marca en sí misma, no por lo que hace, ¿sí? El brand story lo que le da importancia es a la historia que está detrás de la marca y a relacionarla con sus consumidores. ¿Cómo esa marca se relaciona con sus consumidores? Que tenga una buena relación, una relación intensa. Es decir, por un lado podríamos decir que el branding y el marketing se cruzaban. El brand story surge en Estados Unidos, ¿no? Cuando empieza cuando empiezan a surgir las redes, básicamente, en gran medida. ¿Y por qué? Perdón. Deja el branding de ser tan preeminente con el sentido de las redes. ¿Por qué? Porque antes las marcas dominaban. Una zapatilla buena era tal marca. Y si no sabía tan buena, no pasaba nada, nadie se enteraba demasiado, porque el aparato de marketing era tan fuerte que contribuía a mantener esa imagen. Ahora con las redes es difícil. Y cada vez más. Che, ¿alguien compró zapatillas tal marca? No, olvídate, son una porquería. No, son buenísimas, pero a vos no te sirven, porque a vos que caminás medio chueco, necesitas algo que tenga buen arco, eso no tiene buen arco. Encima me dan el consejo hasta personalizado. ¿Sí? No, vos que jugás al fútbol todos los días las vas a destrozar.
son buenísimas, aguantan cualquier cosa. Para los chicos son ideales, le forman bien el pie. Es decir, las redes, y hablamos del concepto de red, son una suerte de manto protector sobre el viejo branding. Con lo cual, las empresas tuvieron que empezar a pensar un nuevo concepto para seguir posicionados en la mente de las personas, ¿no? Para poder seguir manteniendo ciertos posicionamientos. Che, ¿qué tal es de fulano de tal? Porque hay elecciones en la facultad y antes yo lo veía a él y lo veía a él. Era esa persona, me cae simpático, menos simpático, el volante que me dio más o menos dice cosas lindas que coinciden con lo que yo pienso, lo voy a votar. ¿Qué tal es fulano de tal? No, no, olvídate. Hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hoy, por así decir, seguramente después dirían el otro es peor. No importa, eso es otra cuestión. Quiero decir, hoy las historias y las personas y las cosas tienen una historia que es mucho más accesible, es mucho más fácil acceder. Entonces, cuando yo me junto cierta información, puedo tomar una decisión diferente, tal vez, o no, a la que iba a tomar. ¿Sí? La comunicación política, por ejemplo. Bueno, Clinton gana las elecciones, son en el 92, lo que pasa es que la frase es del 94, claro. Las elecciones del 92 las gana con la economía. Es la economía. It's the economy stupid, la famosa frase que da vueltas que lo utilizan para todo. Obama, casi 2 décadas después, gana con, no, una década, un poco más de una década después, gana con Yes, we can. Sí, nosotros podemos. Cambia el relato. Obama no dice, no, no hay inflación, aumentó el empleo, 2 puntos esto, 2 puntos lo otro. Mira que muchas veces pasa un debate de mesa política, en la tele vemos y uno diciendo, sí, porque subió esto, más producción industrial, menos inflación, aumentamos esto, bajó el desempleo, aumentó. Y vos lo estás mirando y decís, flaco, no sé, eso dónde pasa. Bueno, si esa historia no empatiza con la mía, todo lo que está diciendo ese señor no va a funcionar. Está buenísimo como argumento y para el debate, pero si no, a mí no me pasa, si no pasa en mi metro cuadrado, que puede ser un poco más grande, un poco más chico, de acuerdo a las competencias que yo tenga, y no me pasa. En cambio, el IES Weekend, si nosotros podemos, es una convocatoria mucho más grande, que independientemente de lo que pasaba en mi metro cuadrado, yo podía sumarme. ¿Cómo se llama este señor, el comprador? De Trump, su discurso fue, hagamos América grande otra vez. Hablaba de cosas, decía, bueno, por lo general decía una cosa que contradicía a la otra, no importa, pero el discurso de Trump, ¿y a quién se dirigió Trump? A los que nadie se dirigía. Hay un ejemplo que es el mapa de Estados Unidos, no sé si lo recuerdan, creo que es como un rectángulo. Entonces, de un lado está Nueva York, del otro lado está Los Ángeles. Y los republicanos hacen un mapa en el cual marcan, ¿no? Ponen demócratas, marcan con el color de los demócratas es el azul, ¿no? Marcan en azul las dos costas, y en el medio lo pintan todo de rojo y dice, acá vivimos los americanos, como diciendo, nadie nos habla a nosotros, nadie nos interpela, sin embargo nosotros somos los que decidimos quién gana las elecciones. Y esa gente muchas veces la gana con relato, con narrativa, ¿sí? Entonces, la misión del brand story, que está basado en el storytelling. A ver, brand story, hay un montón de definiciones. Brand story, walk the talk, story doing, story buying. Para nosotros va a ser todo eso lo mismo. Si un día hacemos un curso un par de pasos más adelante, veremos diferencias y cómo se fueron enriqueciendo. Para ahora vamos a utilizar ese concepto, vamos a hablar de historias, en términos genéricos. ¿Qué es lo que hace la historia? Bueno, busca movilizar la emoción, porque emoción viene de mover, quiere que vayamos hacia algún lugar. Y esto es lo mismo que hace 3000 años atrás Aristóteles definió como el objetivo de la oratoria: conmover y convencer. Conmover para que la persona se convenza y convencerlo para que haga algo. Lo que nosotros queremos es que la gente haga algo, vamos a buscar que haga algo. Entonces, vamos a tratar de que nuestra marca se imbuya de una buena historia. ¿Cómo? Bueno, con una personalidad que apasione, ¿no? No quiere decir ser intensos, quiere decir con una personalidad que nos enriquezca, que nos haga ser distintos, que nos busque diferenciarnos, que genere confianza en el otro. Ojo, si las empanadas están todas frías, por más que yo haga la mejor historia del mundo, la calidad de las prestaciones sigue existiendo, la cosa sigue existiendo, ¿sí? El zapato eficaz sigue existiendo. La agrupación política de la UNAV que, no sé, dice, vamos a pintar de verde y no pinta de verde, eso se sigue viendo. Y si pinta de verde también se ve. Es decir, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Presentar una visión.
un lugar hacia donde ir. Y ser empáticos con el otro, es decir, que el otro vea que nosotros somos más o menos parecidos, que nos podemos poner en su lugar, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que definir el tono de cómo va a hablar la marca, identificar a quién queremos hablarle. Por ejemplo, si yo estoy en una oficina pública y manejo la comunicación, vamos a poner una oficina que hago impuestos, no sé, cobro impuestos. Bueno, yo tendré que hablarle a los contadores de alguna manera, que son los que hacen las liquidaciones, pero al monotributista que completa la factura y no sabe muy bien a quién la pagar, tendré que hablarle de otra manera. Y a los dos tendré que demostrarles que me puedo poner en su lugar. ¿Sí? Entonces, otra cosa, las historias que tienen que ser fáciles de recordar tienen que ser memorables. ¿Qué quiere decir ser memorables? Tienen que poder permanecer en la memoria. Tienen que quedarse guardaditas en algún lugar de nuestra cabeza. Entonces, y miren, justo con los zapatos, ¿no? El neno con zapatos nuevos. Por ejemplo, es una frase que decían la gente grande en Asturias, más contento que el nene con zapatos nuevos. Claro, porque muchos de ellos tuvieron un par de zapatos casi toda su infancia y lo iban pasando de hermano a hermano. Un zapato nuevo indicaba muchas cosas, no solamente la comodidad del calzado, sino que indicaba la posibilidad de que tus padres te podían comprar zapatos. Y al que regalaba los zapatos, le indicaba que, bueno, que con su trabajo, que después de estar sol y sol, de sol a sol laburando, bueno, sus hijos podían tener un zapato digno para ir el domingo a misa. Así no creyeron, pero iban ahí para mostrarlos, para que vieran que no andaban en pastas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué está esta imagen? Porque van a olvidar, es la cruz. Yo no me acuerdo qué sabor tiene la cruz, pero yo me acuerdo que era feliz. Entonces, se van a olvidar de lo que hice, de lo que dije, de todo lo que... Pero no se van a olvidar de lo que yo les hice sentir. Si yo te hice pasar un mal momento, te pude haber dicho las mejores cosas, pude haber hecho lo mejor, pero si pasaste un mal momento y... Cuando me veas aparecer, no vas a ser tan feliz. Fontana Rosa decía, cuando le preguntaban qué le deseaba a su hijo, ¿no? Y él decía que sus amigos se alegren cuando lo ven llegar. Dígame si hay un mejor deseo para un hijo, ¿no? Y algo más difícil de lograr también, ¿no? Pero él decía que eso, que con eso estaba, no le importaba nada más, quisiera lo que quisiera, que fuera como quisiera, pero él quería que cuando sus amigos lo vieran, se sonrieran, que si pasaba eso, él iba a estar feliz. Es decir, lo sentimental, no en el sentido romántico, sino en el sentido de la sensación que se percibe, que ve el otro, es importante, no es todo calidad. Lo importante, lo que hay que tratar digamos, de evitar son los estereotipos en las historias. Tratar de caer en los estereotipos. Siempre vamos a caer en algún tipo de estereotipo, ¿no? ¿Por qué? Pues muchos son construcciones culturales. Eh, con mis alumnos a veces tenemos un tallercito de humor y les paso chistes del programa Rompeportones, no sé si alguno se acuerda, ese programa de Miguel del Cel, y lo miran y no se ríen, pero no lo entienden, no encuentran, pero no es que no lo entienden porque no son pícaros, no le encuentran la gracia. ¿Por qué? Porque había un cierto estereotipo del humor en ese momento, y lo ven. Ahora les paso Pepe Biondi, muchos no lo habían visto en su vida, y se doblan de la risa, dicen, tipo buenísimo, después lo googlean, comparten videitos. ¿Por qué? Porque Pepe Biondi logra cierta trascendencia con su humor, que uno podría decir un humor ingenuo, para mí un humor muy complejo, que no lograba lo otro que estaba basado en la repetición del estereotipo basado en el prejuicio, lo cual no está ni bien ni mal, es una forma de hacerlo. Ellos hicieron mucha plata, tuvieron mucho rating, lo siguen dando, alguien se debe seguir riendo, pero por ejemplo a mis alumnos de 20 años no les causa ningún tipo de gracia. ¿Y cuál es el problema del estereotipo? Más allá de que bueno, hay cosas que no están bien y signos de los tiempos y todo eso, es que el estereotipo es una jaula en la cual nos vamos encerrando nosotros mismos. Es una jaula con barrotes de prejuicios en la cual nos encerramos nosotros mismos. Y como historia, si nosotros queremos ser empáticos, lo que no podemos hacer es ser presos de nuestros propios prejuicios. Porque si, por ejemplo, el mercado nos dice, mirá, no hagas más esto, porque la gente ya no quiere más comer empanadas fritas en grasa, porque no son saludables. Digo por decir algo, y vos seguís haciendo, pues si la verdadera empanada frita en grasa, y no le vas a vender una empanada a nadie. Fíjate qué vas a hacer.
O sea, podrás hacer de grande, pero su mano es una empanada de horno, qué sé yo, no sé, fíjate cómo lo vas a manejar. Pero ese es el riesgo de los estereotipos. Cuando construimos historias con nuestros propios estereotipos, el problema es ese, que nos encerramos nosotros mismos en una cárcel formada por nuestros prejuicios. Con lo cual, nos perdemos muchas cosas, entre ellas clientes. ¿Sí? Y por cliente entendemos también no solamente a la persona que nos paga, sino a la persona que contribuye a que existamos y nos da sentido social. Ahí veo Obama, dice Belén, remasterizó el Yes We Can, que ya tiene, claro, exactamente. Vieron que está esa chica que está haciendo así los músculos, eso creo que era de la guerra. De hecho, es más, la guerra les dice a las mujeres, una de las cosas, la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, muchos movimientos feministas se empoderan y dicen, monstruo, yo puedo ir a fabricar aviones y no puedo votar. ¿Dónde estamos? ¿No? Más allá de un montón de otros factores. Pero ese es, yo también puedo hacer estas cosas. Yo no soy frágil, como me decían que era. Yo puedo estar en medio de la guerra levantando enfermos y abajo de las balas, y lo puedo hacer, y puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Ese empoderamiento. Recomiendo la película Brexit de un Civil War sobre la construcción de historia y mensaje, en este caso político, dice Laucha. Gracias por la recomendación, no la vi. Y Patricio dice, cuando hablamos también de percepción de los públicos, el ahorro de energía mental en estas percepciones y el brand story, cabe mencionar ese estereotipo, que si bien tiene mala imagen, justo estaba hablando de eso, en la opinión pública son herramientas más que útiles para enviar un mensaje generalmente. Sí. Bueno, acá vemos un caso de como la misma palabra le pusimos sentido. Yo le puse un sentido muy negativo y Patricio le pone un sentido más positivo. Yo, más que estereotipos, a lo mejor buscaría los arquetipos o los paradigmas, ¿no? El deber ser en un caso y como es en otro. Pero bueno, a lo que va es decir, tampoco no podemos estar haciendo pensar a todo el mundo todo el tiempo, porque no tiene tiempo, entonces va a elegir dónde pone su pensamiento. ¿Sí? Hay cosas que, acá clara, Patricia, depende de qué estereotipos hablamos, claro, obviamente. Bueno, a veces pasa, muchas veces, por no charlar, no nos ponemos de acuerdo sin saber que estábamos de acuerdo. ¿Sí? Y le pongo un ejemplo sobre el tema de ahorrar, de ahorro de energía mental, de pensar lo que hay que pensar. Un día, creo que cierro acá los chats. Un día a Obama le pregunta, señor presidente, buenos días, se levanta con el pijama ese, con el escudo, no sé si es verdad que existe, pero las películas lo tienen. Buenos días, señor presidente, ¿qué corbata se va a poner? Y Obama dice, mira, hoy tengo que definir si voy a bombardear Yemen, o no sé qué cosa, si voy a aumentar los impuestos. ¿A usted le parece que tengo tiempo de ponerme una corbata? De pensar en una corbata? Eso démelo resuelto, le decía a su gente. Y constantemente, ¿qué quiere comer? Traiga algo. O sea, él tiene que tomar esa decisión. ¿Me pongo a ver el menú o y dejo de pensar en tal tema, un tema, no sé, de salud pública? Entonces, buscamos siempre la opción sencilla. Bueno, en este caso, Obama puede pedir que se traiga otro. Pero muchas veces vieron que cuando hay que decidir qué se come, a veces es una decisión más horrible del día. ¿Qué comemos? No, no sé, que no tengo ganas de cocinar, no quiero hacer. Bueno, porque son decisiones muy funcionales, pero que nos llevan mucha energía, que nosotros necesitamos por otras cosas, incluso hasta para mirar tele tranquilos sin que nadie nos moleste un rato, para conectarnos. ¿Sí? Ante las marcas, volvemos a las historias, vendían el concepto de perfección. Hasta no hace mucho, no sé si no estaba, había una publicidad de cremas para la cara, pero me estoy yendo. Bueno, me adelanté un montón. Ahí está. Una publicidad de cremas para cara que creo que la protagonista dice, no me mires, no soy perfecta, tengo 50 años, una cosa así, pero uso crema Pond's, no me acuerdo qué era. Bueno, hoy no es así. Las marcas buscan que la empatía con su consumidor. Ahí está los jabones, como se llama Dove, mujeres reales, ¿no? En donde aparece gente, bueno, con su tema, con su flacidez acá en este, no sé, en los tríceps, con más pelo, con menos pelo, con pelo más cuidado, menos cuidado, con un rollo más. Es decir, buscamos realidad, buscamos que nos hablen a nosotros, ¿no? Ya no queremos que nos digan cómo tenemos que ser. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos son básicamente empatía y verosimilitud. Buscamos historias reales. Buscamos historias donde se reflejen nuestras historias. ¿Sí? Buscamos historias donde vemos que otro se pone en lugar de otro. Y que rompan el estereotipo del marketing. ¿No? No queremos más la imagen perfecta de alguien que ya sabemos que no vamos a ser.
Hoy buscamos algo más, a lo mejor, sobre todo en estas cosas a lo mejor muy funcionales, un jabón para todos los días. Buscamos algo que, qué sé yo, no nos estropee tanto las manos, que nos ayude un poquito, nada más. Y algo que a lo que podamos acceder. Entonces, ¿para qué vamos a contar estas historias? Y acá, ¿alguien se anima a decirme de qué va esta imagen? ¿Qué supone que hay en esta imagen? ¿Un comedor? Un comedor, a ver, qué más ven? Un servicio. Una persona sirviendo a los demás, muy bien, o dos personas sirviendo a los demás. ¿Qué más? ¿Es Bueno, algo eso de la iglesia? Los Bien, obispos, Belén. algo así. Ve algo eclesiástico, está bien, sí, es algo de la iglesia. Muy bien, ¿qué más? Una más y no pedimos más. Como una diferencia de clase, ¿no? De quién me sirve y a quién estoy sirviendo, una cosa así. Bueno, en este caso es un convento, es un monasterio, en realidad. El hora et labora y el servicio son muy importantes. En este caso, digamos, el que sirve se enaltece en el servicio. ¿Sí? Pero sí, hay diferentes roles, eso sí, están bien marcados los distintos roles. Desde el uniforme, uno tiene delantal, otros no. La gente, ¿qué está haciendo los que están en las mesas? Bueno, esos Están son comiendo. comensales. Exactamente. Claro. Son comensales, están en silencio. ¿Por qué están en silencio? Bueno, yo creo que también eso es parte de la regla de San Benito. Eso Muy es parte de bien. una regla que también. Del hora et labora. Muy bien, Diego. Claro. Van a ver ahí arriba y el señor en una atril leyendo. ¿No? ¿Esto cómo viene? Los monjes se juntaban según la regla de San Benito, o sea, se ha flexibilizado, pero San Benito fue el primero que dijo, o no fue el primero, pero juntó un montón de tipos que andaban sueltos, dijo, vamos a vivir todos juntos acá para que si no nos corten la cabeza, qué sé yo, nos vamos a cuidar y vamos a armar una comunidad, vamos a rezar todos juntos, ¿no? Dijo ¿cómo es que se dice? El anacoreta que reza unido permanece unido, habrá dicho. Los juntó y hago una serie de reglas. Una parte de las reglas era, había momentos en los que se juntaban todos hacen todo, ¿no? Todos sirven, todos cocinan, todos en algún momento lo van haciendo, y se juntan para rezar y para comer. Ahora, ellos tenían una regla de silencio bastante fuerte, ¿no? No se podía andar chamullando, andar de conversación. Y la hora de comer era una hora en la cual la gente se juntaba y bueno, nada, pasame la sal, qué sé yo, que jugará, no sé, deportivo algo, qué tal las masacres últimamente, no sé, el feudo de tal lugar, charlan, hablan de cosas. Y lo que decía la regla, de cierto modo, era que en esas charlas podían surgir varias cosas que no estaban buenas, ¿no? Por ejemplo, che, ¿qué tal si nos vamos al pueblo a tomar un poco de hidromiel? O el abad no estaría siendo de mi agrado, ¿qué te parece si mañana no se levanta? Entonces, para fomentar ese silencio, que era para que el silencio no pese, había alguien que leía. Lo ven ahí arriba, un lector. ¿Qué leía? Básicamente leía el episodio del día de la liturgia, ¿no? Como se lee en las iglesias, y además leía vidas de santos. Ahora bien, muchos santos no tienen una vida, por así decir, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, que fue proclamada santa, tiene una biografía, sabemos dónde nació, dónde murió, qué hizo. Pero sobre todo en los primeros tiempos, que fue cuando se hicieron muchos santos, había santos que nadie sabía muy bien por qué eran santos. Y sabía, por ejemplo, San Anastasio de Calcedonia, obispo de Filadelfia entre el 340 y el 362. Claro, no había mucho más para decir. Entonces, el que leía, él empezaba a inventar algunos milagros, ¿no? Se tomaba algunas licencias poéticas. Entonces contaba que había vencido él solo un ejército de 501, que había... Y más o menos, bueno, el stock de milagros era más o menos el mismo, porque lo habían visto camino a la Odisea. Y lo que contaba no era tomado como una mentira en el término estricto del término, sino que era tomado como una leyenda, porque él lo leía, pero con un afán moralizante. Con lo cual,
si era para bien, no estaba tan mal no ser riguroso históricamente, no importaba tanto. Y que era verosímil. ¿Qué quiere decir? Tenía apariencia de verdad. Si el Señor estaba en la gracia, si no sé cuánto estaba en la gracia del Señor, era muy verosímil para una comunidad de creyentes que hubiera hecho esos milagros. De ahí viene el término leyenda. ¿Sí? Ahora bien, estas leyendas que contaban no era simplemente un cómic fan y se ponía a inventar historias, no. Tenían objetivos. Fomentar la moralidad. Por ejemplo, si, no sé, si estábamos cerca de una invasión, era fomentar el valor, lograr que la gente rece un poco más. Y además de estos objetivos tenían, pero estoy tremendo hoy con una estrategia. ¿Por qué? ¿Cuál era? ¿A qué apuntaban? Y bueno, apuntaban a consolidar la comunidad de creyentes, a consolidar la comunidad de valores que compartían en ese monasterio, ¿sí? Entonces, de ahí viene un poco el origen de la palabra leyenda, y de ahí viene lo que tienen que tener estas historias que vamos a contar. No es simplemente contar historias memorables de cuando fuimos a la cancha, sino tenemos que contar historias que hagan al objetivo que nosotros tenemos. Si, por ejemplo, nuestro objetivo es que el Club Mármol tenga más socios, bueno, tendremos que contar historias vinculadas a lo importante y a lo felices que fuimos en el Club Mármol. De hecho, el actual presidente del Club Mármol, yo lo conozco, la comisión directiva anda entre los 40 y algo y 30 años, casi todos, y vieron que el club estaba muy caído y dice, empezamos a charlar, cuando nos juntábamos a lo mejor a tomar una cerveza, a charlar, che, qué bacana que el club esté cerrado y lo bien que la pasábamos, y un día se les ocurrió levantarlo. ¿Y cómo lo levantaron? Bueno, armando una nueva comisión, un montón de cosas. Y entre las cosas que hicieron, se dieron cuenta que necesitaban que el club tenga vida. Y para que el club tenga vida, ¿cómo hacían? Bueno, se dieron cuenta que ellos ya eran papás de chicos que tenían la edad que ellos tenían cuando iban al club. Y en base a ese recuerdo, cuando ellos fueron felices y que salieron buenas personas y tal, empezaron a convocar. Acá no había a lo mejor un plan escrito como uno aspira que haya, pero sin embargo tenían un objetivo, tenían una estrategia, y tuvieron una estrategia para conseguirlo. Y hoy el Club Mármol, pasando pandemia y tal, tiene más de 300 socios, tiene socios vitalicios. A los mayores, a los que hicieron el club, en vez de descartarlos, porque mirá, hicieron el club, pero lo arruinaron todo, ¿qué hacen? Los incorporaron, les dieron, no sé, una medallita de vitalí, le arreglaron el bar para que fuera la baraja y se lo pusieron bonito. Los convocan, los invitan cuando hay un evento. En la pandemia gestionaron con el municipio, la parte más complicada, el aislamiento, digamos, con el municipio y algunos organismos públicos, algún tipo de ayuda alimentaria, porque claro, hay mucha gente que, nada, en todos lados, que era gasista, electricista, que en su vida había tenido algún problema para llevar arrimar el plato de comida y se estaba complicando. Es decir, transformaron lo que era, no transformaron, volvieron al origen, si se quiere, de lo que eran los clubes sociales y deportivos, que no era más que un montón de vecinos que se juntaban para mejorar la calidad de vida del barrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí hay una historia. Y la supieron contar bien, y fueron exitosos en los objetivos que se propusieron. Ahora están haciendo una obrita, no sé qué están haciendo, qué sé yo. Pero, ¿por qué? Porque aplicaron esta historia, porque se pusieron objetivos, porque los planificaron, porque hicieron una estrategia de asuntos públicos, porque no es que apareció el Ministerio de Desarrollo Social y llovió comida, sino porque bueno, fueron a ver a alguien que conocía a alguien para pedirle algo muy puntual, fueron transparentes porque todo el mundo sabe, de hecho me decía, muchas veces pasaba, che, mirá, venía la gente y decía, no, mira, yo no lo necesito, pero fíjate en tal lugar que la están pasando mal. Es decir, lograron armar toda una serie de cosas, empezaron a trabajar en las redes, a mostrarse, a decir, miren que ya están, a armar fiestas, a poner a los chicos en primer lugar, a rescatar el pasado. Pudieron reconstruir, recuperar su historia y la pudieron contar. Acá veo en el chat que aparece alguna, el aspecto facial del que sirve de incomodidad, comiendo, el que sirve, sí, debe ser un embole estar sirviendo detrás de las oscuras, es verdad. Pero bueno, y bien, disfrutando comiendo, no, venía a lo que estábamos hablando anteriormente. Es decir, algo que es fundamental a la historia de las historias. Cierro el chat. Nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros, ¿sí? Eso estaba puesto antes, no puedo volver. Y ser como somos es una construcción histórica. Nosotros somos como somos porque nacimos, fuimos criados como dónde, cuándo y tal,
por determinada familia, determinado contexto social, fuimos tomando determinadas decisiones que nos fueron constituyendo. Todo eso que fui haciendo a lo largo de mi vida y que fueron haciendo de mí y que en conjunto fuimos construyendo, es lo que me hace ser como soy. Y es a través de ese cristal que yo voy a ver todo. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Esto es importante. No los estoy viendo ahora. ¿Me están escuchando o me perdí? No, sí, sí, te escucho. Ah, está. No, Sí, sí, quedó claro. a veces necesito, sí, eso, un feedback porque siento que si no uno se va, entonces, bueno, no los veo a todos y, bueno, no sé qué me pasa con la pantalla. Me estoy peleando con la pantalla y la pantalla me está ganando. Algo importante, lo que decía la presentación anterior, que era de Diógenes, del filósofo Diógenes. La historia no es una cosa que uno construye solo, o sea, no es que uno se sienta y construye la mejor historia. Hay excelentes guionistas que han construido pésimas historias. ¿Por qué? Porque la historia lo que sirve es lo que nosotros construimos la historia escuchando, básicamente, también. Porque recuerden la parte de empatía, ¿sí? Hay una parte de empatía y eso se llega escuchando. Escuchando es como se aprende a oír y oyendo es como vamos a aprender a hablar, ¿sí? Es fundamental. Un día a la Andresina todos lo conocen, vieron que la Andresina hace muchos silencios. Entonces alguien le preguntó, y que es un maestro de narrativa, evidentemente, la Andresina cuenta historias todo el tiempo. Y bueno, ¿por qué hacía silencio? Si era por una cuestión dramática, para que la gente se... Y él dice que no. Él cuenta que cuando estaba, sobre todo, ya era más o menos conocido, iba a los teatros, él en el teatro no veía a la gente, porque las luces lo apuntaban a él. Entonces él sabía que la sala estaba llena, pero no sabía. Y él decía que hacía silencio para escuchar al público. Y que él iba armando la estructura de la historia o cambiándola en función del tipo de silencio que él escuchaba. ¿Sí? Entonces, muchas veces el escuchar, digamos, o muchas veces no siempre, una buena historia se construye desde la escucha. Acá tenemos al amigo Gutenberg, al amigo Lutero. La importancia de estos dos señores, bueno, uno hizo que los libros se puedan hacer cada vez más baratos. Ahora había un solo libro de esa época que valía la pena, que era la Biblia. El otro señor, Lutero, que es el que no tiene barba, Lutero, ¿qué dijo? Mire, maestro, usted no tiene que leer la Biblia en latín, usted la tiene que leer en una forma que la entienda. Si es alemán, la leerá en alemán, si es francés, léala en francés, y si es inglés, léala en inglés, o en castellano en caso de ser de Castilla. Entonces, claro, hacer un libro era muy caro, porque primero se copiaba a mano y después se hacía, los libros de Gutenberg se hacían uno a uno, muy artesanal, y se vendía muy poco, entonces era costosísimo. Más allá que yo pudiera reaprovechar ¿cómo es que se dice? Las planchas. Entonces, claro, ahora si yo puedo leer la Biblia y la puedo entender, vale la pena empezar a aprender a leer. Entonces la gente empezó a alfabetizarse. Y como se empezó a alfabetizar, Gutenberg pudo hacer mejores imprentas, hacerlas más eficaces, hacer los libros más baratos, porque amortizaba rápidamente todos los costos. Mucha gente dijo, che, negocio hacer imprentas. Mientras Gutenberg imprimía Biblias en alemán, yo las voy a imprimir en holandés. Y así empezó a circular el libro, con el libro la alfabetización, y con la alfabetización otros libros, y con otros libros más conocimiento, y con más conocimiento más historias. ¿Sí? Todo porque alguien dijo, che, estaría bueno que puedas escucharme. Shakespeare, otro que decía que estamos hechos de la trama de los sueños, y precisamente dice, estamos hechos de la trama de los sueños son lo que construyen nuestro pequeño mundo, la cita más o menos textual, y exactamente esas tramas son las narraciones, ¿no? Que las narraciones son, por así decir, los hilos que van a construir, tejer y anudar nuestras relaciones con los públicos. Nosotros nos vamos a relacionar con el público y volvemos a los públicos, y volvemos a dónde se construye la imagen, y volvemos a la reputación, volvemos a todo eso a través de historias. Distintas historias que tienen que ser coherentes entre sí, pero a cada público le vamos a contar una suerte de historia, porque le va a interesar una historia diferente. Cada público va a poder ver una parte de nosotros o de nuestras marcas. Entonces, todas las historias que contemos tienen que, o todas las narraciones que hagamos, tienen que ir en el marco de una historia, y esa historia tiene que finalmente constituir parte de nuestra reputación.
Y allá empezamos a ver cómo se van encajando las piezas de todo esto. Por eso es importante pasar del expositor al narrador. Y les vuelvo a preguntar, acá vemos dos imágenes. ¿Cuál de las imágenes prefieren ustedes? Si pudieran elegir dónde está. La del cuento. La del cuento. ¿Alguien prefiere otra imagen? ¿Y por qué preferís la imagen del cuento? Hoy por ahí porque no necesito estar en una reunión de trabajo. Por ahí si estuviera, qué sé yo, por ir a una reunión de trabajo, me hubiese dicho, no, necesito la otra porque me va a dar la práctica. Pero hoy por ahí, es una mañana, jueves, dije no. Hablaste de los recuerdos y dije, bueno, sí, la del cuento. Exactamente, porque hay narración, porque me siento parte del otro. En la otra es una obligación, ¿no? Y vemos, el tipo está en pata, mal afeitado, con una camiseta. La chica, yo siempre pensé que el agua estaba fría, no sé por qué. Y sin embargo está ahí embelesada, escuchando la historia, y el otro está re contento contándole una historia que es bastante difícil leerle a otra persona, no es tan sencillo como parece, y que tienen todo el tiempo del mundo. En la otra imagen yo veo a un señor ya con las manos en el bolsillo, lo cual no me parece respetuoso. Mi abuela me hubiera dado un chirlo, me hubiera mirado con esa mirada que tenía mi abuela diciéndome: lo que estás haciendo, deja de hacerlo ya. Dos que están anotando cosas, y los otros dos, la parejita, digamos, para mí están diciendo: si pedimos dos de caprese, pedí una Coca-Cola, la Coca para mí light. Para mí está haciendo el pedido del almuerzo, qué sé yo. Digamos, hay menos compromiso con del expositor al narrador. Básicamente, ¿por qué? Porque uno informa y el otro comunica. ¿Y cuál es la diferencia? Y esto es fundamental. ¿Cuál es la diferencia? Uno informa datos, tira datos, que nos vamos a olvidar a los 10 minutos. El otro transmite, el otro va a trascender, ¿no? Hay transmisión en la imagen de la bañera y la lectura. El informante indica y numera, habla. El otro conecta con las audiencias. Se trabaja con la audiencia, lo mira, lo percibe. Los datos en sí mismos, si no los contextualizamos, si no los usamos para algo, no suman mucho valor. Un relato nos puede dejar pensando: che, me dejó pensando eso que dijiste. No conozco a nadie que se haya quedado pensando al día que le informaron, no sé, el índice de producción de la industria metalmecánica. Porque ya lo sabe, probablemente. Los datos siempre nos parecen insuficientes, entonces los agregamos, enumeramos cada vez más y terminamos saturando. Una comunicación nos sirve para el día a día. El informe no genera recuerdos. Yo me acuerdo un montón de datos, sí, pero no me impactan. La cruz, como ustedes verán desde hoy, que estoy con esto, sí impacta, deja huella y genera recuerdos. Es decir, nos hacen generar un lazo mucho más profundo con el otro. Es decir, los relatos lo que hacen es construyen un puente emocional con las audiencias, ¿sí? Achican la distancia y generan empatías, ¿no? Fíjense, ese fuego, a lo mejor muy probablemente es un fuego de Molina Campo, ¿no? Un lugar, nos juntamos en un fogón a charlar. Y estamos cerca, alrededor de algo, estamos convocados por algo, y a veces nos convoca el solo hecho de encontrarnos. Es decir, insisto, las personas no comparten, no comparten la cosa, no compartimos la naranja cruz, sino yo les comparto lo que yo sentía. Y eso es lo que le puede transmitir ese significado que tenía o que tuvo la marca, o lo que por lo menos tiene para mí, ¿no? Entonces, ¿a qué contribuye el relato? A darle sentido a la vida, a darle sentido, a dar sentido a las marcas, a insertarlas de una forma diferente, a que seamos, entre comillas, hinchas, ¿no? Entonces, nos hacen, las historias nos hacen, nos provocan atención, son fáciles de recordar. Podemos insertarnos en la historia. Ah, ¿sabés que yo también? Pero no, mi cumpleaños había Pepsi, ¿te acordás? Lo que fuera. Había palitos Boom. ¿Se acuerdan de las papas fritas Boom? Entonces generan comunidad, generan cohesión, generan sentido de pertenencia. Somos parte de, compartimos un relato, compartimos una narración. Y además, este compartir y este acercarnos nos permite mostrarnos el lado B. Y vemos que atrás de esos zapatos que compramos, que se acuerdan del primer ejemplo, a lo mejor hay una historia de un tipo, no sé, que empezó con esto y fue de a poco y se fundió 3 veces y las 3 veces vendió hasta, no sé,
hasta hasta el anillo de boda para pagarle a los empleados, y después se levantó y volvió a hacerlo. Me cuenta una historia, me muestra un lado B, o me cuenta que no es tan fácil hacer zapatos como parece, ¿eh? No es solamente que poner cola, la suela y poder... No, sino todas las cosas que intervienen, a toda la gente que le da laburo, un montón de cosas. Y digo, che, ¿sabes que está buenísimo? Esta fábrica de zapatos le da laburo a 500 personas. ¿Cómo? 500 personas son 8, no, pero también esto, lo otro, los zapateros, qué sé yo. Es decir, le ofrecen una conexión emocional con el ecosistema. Y quiero marcar este contexto, perdón, este concepto, ecosistema. Nosotros nos manejamos en ecosistemas. ¿Se acuerdan de la primaria que poníamos el arbolito y la fotosíntesis? Y bueno, que el arbolito era el fruto que crecía, el bichito, el ecosistema. Bueno, comunicacionalmente nosotros nos manejamos en ecosistemas. Cada uno tiene un ecosistema. Que está compuesto por todos los públicos, por los públicos de cada público. Bueno, eso va a construir una suerte de sistema medianamente que funciona entre sí, que funciona entrelazado, y el que tenemos que cuidar comunicacionalmente. Es decir, la historia es un activo estratégico para construir comunicación. Así como para hacer zapatos yo necesito tener determinada máquina, pues también necesito para venderlos y para generar reputación como fabricante de zapatos y como generar reputación de marca, necesito tener un relato, un buen relato. Algo que diga, estos zapatos no sé, van a hacer que los chicos vayan a la escuela más felices, no lo sé, no se construye de un día para otro, no, que uno se sienta. Hay que encontrar el tono, hay que encontrar el lugar, hay que encontrar los momentos. Se van construyendo, son construcciones muy colectivas, y no es simplemente pagarle a un tipo que sea creativo e ingenioso para que nos haga 4 eslogans, que es lo que se hacía en el viejo marketing y el viejo branding. El relato ayuda a esto, a nuestro cerebro, lo que no está vinculado a las emociones, lo descarta rápido. Nos permite tener más tiempo de atención. Nos permite introducirnos en el público. O sea, el público tiene, cuando vos le vas a vender algo a alguien, ¿no? Un momento como que hay una resistencia, hay un blindaje. Bueno, el relato ayuda a romperlo. Y todos tienen el mismo esquema. Inicio, presentación de problema, clímax, solución, final. ¿Sí? Es decir, la estructura básica de un relato es el había una vez y termina en el cine, comieron felices. En el viejo, introducción, nudo y desenlace. Veo que hay algún mensaje en el chat, denme un segundito. Belén prefiere otra, el cuento, uno. No, bueno, estábamos hablando de la imagen anterior. Y, perdón, pero soy yo que estoy haciendo la macana acá. Discúlpenme un segundito, quiero volver para atrás, pues. No sé por qué no puedo volver atrás. A ver. Ahí está. Les decía el viejo, introducción, nudo y desenlace. ¿Se acuerdan del libro La Odisea de Ulises, cuando vuelve de Troya a Ítaca a estar con su Penélope, que tarda 10 años en volver? Bueno, eso un autor llamado Joseph Campbell lo sistematiza en el viaje del héroe. Entonces, me imagino que todos vieron la película Cars, por ejemplo, ¿no? O habrán visto películas de Disney y Pixar. Todas las películas de Disney y Pixar siguen esta trama. El otro día lo hacía con mis alumnos. La película Cars, ¿no? El mundo ordinario, que para el auto de carreras en las competiciones, el llamado a la aventura, que es hacer la nueva carrera para, ¿cómo es? Para definir si va a ser el primer novato en ganar la Copa Pistón. Bueno, las reticencias con el héroe, cuando tiene que cumplir su multa en Radiador Springs. El encuentro con el mentor. ¿Quién es el mentor del Rayo McQueen? ¿Alguien se acuerda? Tiene 2 mentores para mí, o 3 en realidad. ¿La grúa? Exactamente. Lo que tiene que ver con los afectos y con el valor de la amistad, Mate, la grúa. ¿Qué otros 2? No importa. El Doc Hudson, que es el viejo corredor, ¿no? Que es el que todo el tiempo lo está chuseando. Le dice, bueno, pero vos lo vas a hacer esto que estás diciendo. Y Sally, que termina siendo su novia, que es la abogada citadina, que llega al pueblo, ¿no? En el cual
y encuentra en el pueblo algo que ella no había encontrado en la ciudad y se lo enseña a Rayo McQueen. Llega al cruce del umbral, cuando digamos, el primer umbral que cruza es cuando se da cuenta que todos esos personajes a los que él despreciado por pueblerino son una comunidad y tienen algo que él no tiene, que es la amistad. ¿Y cuál es el desafío más grande que tiene Rayo McQueen? Che, yo pensé que todo el mundo había visto Cars. Voy a tener que cambiar No, no. el No la vi. ejemplo. Bueno, ya que, claro, para los que no son, para los que no tienen cierta edad, ya quedó muy atrás, y para los que tienen cierta edad, a lo mejor sus chicos hace mucho no la ven. El desafío más grande es, bueno, nada, está la competencia, está a nada de ser campeón, y a alguien le pasa una desgracia, y él tiene que elegir entre ser campeón o ayudar al otro en la desgracia. Que no es bueno, ¿qué va a elegir? Y él elige ayudar al otro en la desgracia, que es el viejo campeón que se retiraba, tiene un accidente, y tiene que abandonar la carrera, y él lo ayuda a terminar la carrera. Dice, el campeón tiene que terminar la carrera. Y nada, pierde la copa, y su recompensa es básicamente esa: reencontrarse consigo mismo, reencontrarse en sus amigos, el respeto de todos, que no lo tenía, él tenía la admiración, pero no tenía el respeto, y el retorno a casa, que su nueva casa, o su casa, la encontró, que es ese pequeño pueblito perdido, olvidado al lado de la autopista. ¿Sí? Ese viaje del héroe, si lo ponemos cambiándole 2 o 3 cosas, es toda historia que merece ser recordada, es más o menos así. Toda historia que tiene cierto sentido, que nos interpela, que nos moviliza, es más o menos está en el viaje del héroe. Y el viaje del héroe está basado en el mito de Ulises, en realidad, o está usado, sistematizado, pero en realidad está basado en todos los mitos religiosos de viejos héroes solares, desde Marduk hasta Cristo, y desde Moisés hasta el Inca Viracocha. En todo pasa lo mismo, ¿no? El llamado, la salida al público, el no me animo a hacerlo, lo tenés que hacer porque es tu destino, enfrentar el destino, enfrentar la recompensa y el retorno a casa. Es el lugar donde todos queremos estar, es decir, yo quiero volver a esa infancia, a esa mesa larga de mis abuelos donde había Cruz, ¿sí? Volver a sentir eso es lo que me hace feliz. A lo mejor no, porque mis abuelos ya están fallecidos hace muchos años y todo eso, pero a lo mejor yo voy, no sé, mañana me encuentro con un grupo de gente, he dicho, no le iba a decir más, voy al Esteve Centro, veo esa experiencia y me siento en casa. Yo siento que estoy con gente con la que quiero estar, y a lo mejor nunca más vuelvo en mi vida. ¿Sí? O sea, no es literal el retorno a casa, sino es poder estar donde yo quiero estar, con quien quiero estar, donde me siento bien. Bueno, las historias tienen que tender a eso, que el otro se sienta bien, que el otro se sienta identificado y contenido. Hay varias claves, varios trucos. Esto ya lo tienen, igual lo van a poder descargar, lo van a poder ver, como el consumo de anécdotas. La anécdota sirve mucho. Ojo, no podemos, si yo le voy a vender a alguien zapatos y lo único que hago es contarle anécdotas, vamos a ser grandes amigos, pero no le voy a vender zapatos. Como todo, es un ingrediente, hay que dosificarlo. Me encantan las cosas con pimienta, ahora yo no tiro así la pimienta, la administro. ¿Sí? La apelación a lo emocional, palabras claves, encontrar cada uno qué palabras claves son las que funcionan en mi historia, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? Es más, tiene que cerrar con el marco del público al que quiero. No puedo ir a contar, no sé, en una reunión de hipotéticos proveedores, no puedo ir a contar anécdotas de mi equipo de fútbol. No, ahí tendré que contar otra historia, tendré que ver qué les digo, porque estoy en ese contexto. Obviamente, si yo tengo que hacer una presentación en mi laburo, no voy a ir con una camiseta, un libro y en patas, ¿no? Me pondré, no sé, veré cuál es el estilo que se utiliza en el lugar, y trataré, eso sí, que la presentación tenga ciertos elementos que permitan que mis públicos en ese momento, o el público al que se tienen que dirigir, porque a lo mejor yo hablo con gerentes de ventas de alguien que tiene que tomar una decisión, puedan transmitir un mensaje que genere que pueda conseguir, no sé, en la compra de insumos a pagarlos en 60 días. A lo mejor mi pequeño objetivo, en el marco de mi objetivo general, es ese. Entonces trataré de adaptar mi historia a que digan, che, este tipo es confiable. Y trataré de poner toda información que redonde en la confianza.
Es decir, tengo que elegir, así como cuando hago empanadas, elijo ciertas cosas. Bueno, para cada presentación, tengo que elegir ciertos materiales. No puedo utilizar todo para todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que voy a sobreabundar, no voy a ser confuso, no voy a tener claridad, no voy a tener concepto, se va a diluir el objetivo. ¿Sí? Por eso las tengo que adaptar a cada público de los que tengo. ¿Para qué? Para que respondan al universo de sentido que el otro está buscando. Si yo estoy buscando proveedores y esas personas vinieron es porque me quieren vender. Lo que tengo que lograr es que ese querer vender lo transformen en un acto en las mejores condiciones posibles para mí. ¿Sí? Si, no sé, si yo hago una campaña para conseguir socios para el Club Independiente de Bursaco y veo gente que viene y pregunta, esa gente quiere asociarse. Lo que tengo que lograr es que dé el paso. ¿Sí? Ahora, si yo salgo, no sé, voy a La Plata a asociar gente para el Club Independiente de Bursaco, y lo más probable es que fracase porque quedan lejos. No le quiere decir nada, no le significa nada un platense Club Independiente de Bursaco. Salvo que tenga mucha suerte y encuentre a un bursaquense rico que vive lejos, tiene culpa y nostalgia, y me diga, por ayudarme a socio. Pero, nada, eso es un azar muy azaroso. Y a ese tipo que vivía en Bursaco y ya no vive más porque quiere colaborar, tendré otras herramientas para llegar. Veré si me conviene, si vale la inversión en tiempo, en esfuerzos, en pensar, y ahí veré qué hago. Ahora, si yo voy puerta por puerta, evidentemente no, voy a fracasar. ¿Sí? Todos tenemos una historia, todos. No hay vida sin historia, por más que estén escondidas, sean difíciles. Entonces, lo de arriba es una cita que nunca supe bien de quién era, pero bueno, cada negocio, y por cada negocio, cada cosa que estamos comunicando tiene una historia, cada organización tiene una visión, cada empresario tiene un sueño y cada producto tiene magia. El tema es que tenemos que poder encontrarlo y tenemos que poder imbuir a esa marca con esos componentes. Si los tenemos en algo, no sé, en esta lapicera, bueno, ¿cómo es? Y muy probablemente nos va a ir muy bien vendiendo estas lapiceras. Tenemos que lograr que tenga una historia, que tenga una visión, un sueño y una magia. Por ejemplo, que alguien le haga acordar a alguien. Una Bic negra, piense cada uno qué le puede hacer acordar. Seguramente le hará acordar cosas distintas. Y si esas cosas que les hace acordar empatizan y coinciden con nuestros intereses y nuestros deseos, probablemente yo se las pueda vender. Es A la decir, música, ¿no? A los cassettes. por ejemplo, mira, sí, claro, los rebobinadores. Hay gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando, pero bueno, para eso está Google, ¿no? Entonces, muchas de estas historias, por ejemplo, ¿no? La de los cassettes, una historia mejor que los fabricantes, todos sabíamos que servían las Bic para los cassettes. Sin embargo, Bic jamás hizo una publicidad diciendo con el cassette dando vuelta. Y hubiera sido a lo mejor muy interesante, a lo mejor no era el momento de hacerla, ¿no? Pero esas historias no contadas pueden muchas veces hacer la diferencia. Entonces, yo voy a comprar la Bic, no porque es una virome, porque también tenía 2 kilómetros que era redondita, pero no me servía para los cassettes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para mí, Bic va a tener un significado, que es la que me daba las viromes mientras yo rebobinaba los cassettes, ¿no? Para que no quedaran en el medio y se pudieran guardar un poquito mejor. Gracias por el ejemplo, está muy bueno. Es más, voy a tener siempre una Bic a mano ahora con eso. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Bueno, esto es lo más difícil. Pero básicamente nos hacemos 4 preguntas. ¿Qué nos gustaría que se recordara de mí, del producto, de la marca, de lo que hago, de lo que vendo? ¿Qué valor le aporta? ¿Qué le da de diferente? No, mis empanadas son las más ricas. ¿Por qué? Porque están hechas con mucho amor. Y las hacemos en familia, no sé. Y aparte de sí, la carne la cortamos a cuchillo y primero la sellamos. Y sabéis que la masa, cuando amaso, esto es un truco de cocina y funciona, para usar el agua, si van a amasar empanadas, ¿vieron? Usen el mismo caldo con el cual pusieron la carne para cortarla luego. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago mejor o diferente yo que otros? Bueno, yo hago mejor las empanadas, las hago mejor que cualquiera. ¿Por qué? Porque yo amaso la masa, por ejemplo. O porque me ocupo de que el pimentón sea bueno. ¿Y qué me gustaría contar? Bueno, a mí me gusta contar cómo las hago. No, a mí me gusta contar cómo funciona. A mí me gusta contar cómo llegué a esto. Me gusta contar a quién ayuda. Me gusta contar a quién beneficia. Bueno, con esos elementos podemos empezar a pensar en armar en armar alguna historia sobre lo que nosotros hacemos, en cómo contar lo que nosotros hacemos. Entonces, la idea
es que cada historia se vuelva interminable, que siga creciendo, no agregándole más cosas muchas veces, sino porque se multiplican los narradores. Y no importa quién la cuente, sino que lo que importa es que mantenga la esencia de la historia original. Como la historia de mis cumpleaños con mis primos, no importa cuál de los primos cuente la historia, y no importa, a lo mejor contamos todas cosas diferentes, pero lo que mantenemos de original es que nosotros éramos felices en los cumpleaños de primos, y la pasábamos bien, y que una infancia con primos está buenísima, y que una adolescencia con primos está genial, y esto que nos multiplicaba, bueno, era más difícil, ¿no? Algunos, las distancias eran largas y otras cosas, pero nos multiplicaba la gente, si los primos son más o menos de la misma edad, y tenés uno un poco mayor que te va llevando y uno un poco menor que lo podés llevar, y estaba buenísimo. Y bueno, no importa, después vemos el detalle. Si el cumpleaños de uno de tal, no importa todo eso. O si fue en tal lugar o en otro. Lo que importa es la esencia original. Entonces, contando estas historias, por ejemplo, de cumpleaños de primos a los que éramos felices, de acuerdo a qué público nos vamos a dirigir, bueno, vamos a ver cómo se la contamos. ¿Por qué? Porque los queremos involucrar, queremos relacionarnos. ¿Sí? Entonces, nosotros, con un cliente hipotético, sea la persona que nos va a comprar las empanadas, sea la persona que nos ayuda con el repulgue, sea el que nos vende la materia prima, sea el que autoriza que pueda poner la mesita con la bandeja con empanadas, sea quien sea, lo tenemos que poder involucrar en nuestro ecosistema. Y muchas veces el involucramiento surge de una relación que excede lo meramente contractual. ¿Sí? Algo se usaba mucho antes, ¿no? No, nosotros más que clientes tenemos amigos. Bueno, no sé si la frase es un poco cursi, pero creo que es un poco la idea. Nosotros no tenemos clientes, buscamos tener relaciones. Y esas relaciones las vamos a articular en función de determinados objetivos y determinados intereses. Esa red, ese networking, como se dice ahora, pero esa red nos va a servir para muchas cosas. Porque a lo mejor el día de mañana yo no estoy en el Club Independiente Bursaco, estoy en otro lado, pero mantengo esa red y mantengo esa reputación, si la pude construir, ¿no? De, no sé, que cumpla con mi palabra, de que si digo que voy a hacer tal cosa la hago, que el servicio que presto es bueno. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, cosas que podemos hacer, sí, depende sé muy poquito de ustedes, pero bueno, podemos, si estuviéramos en una pequeña, en un lugar, podemos crear un concurso, una competencia de cómo construir historias. Podemos entrenar nuestra fuerza de ventas, enseñarles a narrar o ver cómo podemos narrar. Pero siempre lo importante es recordar que no hay nadie, no hay nada que nos seduzca más que ese narrador descalzo, narrándole a la chica con el agua, que yo creo que está tibia, no digo fría, pero está tibia, que le está leyendo y no importa si el agua está tibia, no importa si estoy descalzo, no importa si estoy llegando tarde, lo que importa es que estamos disfrutando un momento juntos, que estamos en ese momento siendo felices. Que esa historia que les estamos contando, porque hay una historia que es la historia que está narrando desde el libro, pero también hay una historia que estamos contando que es estar juntos en ese lugar, que esa historia funcione. No sé si tienen alguna duda más, algo que quieran preguntar, opinar, decir. Este es el momento para hacerlo. Salvo en Game of Thrones, que había muchos antihéroes, sí, pero fíjense, bueno, había muchos que eran muy malos, pero que los antihéroes muchas veces son más interesantes que los héroes. No hay nada más lindo que un antihéroe redimido, por ejemplo. Y ahí está la historia de Jaime Lannister, ¿no? Que era malo, malísimo, y cómo se redime, y cómo termina teniendo una muerte redentora. Si se quiere, lo maté, perdón el spoiler, pero bueno, cómo termina. Las historias de redención son historias que suelen gustar mucho. ¿Alguien tiene algo para decir, para contar? Yo mientras voy dejando de compartir, así volvemos algo que nos quiera contar. Está todo una duda, una pregunta, un comentario, una recomendación para el fin de semana. Profe, yo no puedo entrar a la plataforma para ver si después sube el PDF o el Point. Sí, está subido. A ver, ya está subido, pero si no podés entrar, lo que te pediría, vos te llegó un mail de la UNAV, ¿no? Indicándote esto.
Llegó el WhatsApp. Te llegó un WhatsApp, si lo podés responder, y si no, vemos a ver si no sé si está Sabrina por ahí, que puede tomar notas, si puedes dejarle algún mail o algo como para que te indiquen cómo llegar. No sé, la verdad no te sabría decir, pero seguramente se va a solucionar, eso seguro. ¿Sí? No sé si está Sabrina por ahí donde vos. No la veo en este Si no, momento. un mail a talleres. ¿Cuál es la Talleres dirección de UNAV. mail? Talleres UNAV. Ahora ya te la busco, ya te la pego acá en el chat. Dame un segundo, pero... Mirá, muy Hola bien. Gerardo, sí, acá estoy. Sí. ahí Voy está, listo. ahí ¿Qué está. pasó? Sí, no, tenemos a Nancy que tiene un problema para entrar al aula. Nos dice si le Fíjate podés que si pusiste dejar. tu DNI sin puntos ni espacios, solamente los números, y en la clave es UNAV.2022 con la U mayúscula y el punto en el medio. Sí, pongo eso. Puede ser porque yo soy alumna de ciencias de datos. Puede ser que tengo... No, ahí está el error. Ciencia de datos se cursa a través del campus de académica. Este es el campus de extensión, es otro campus distinto. Nosotros en el mail y en el WhatsApp que enviamos tenés el link. Ahí recién creo que alguien lo mandó al chat. Sí, me lo mandaron. No puedo entrar. Mira que intenté porque también me anoté en el de masculinidades y no puedo entrar. No sé qué es lo que pasa. Bueno, vamos a hacer una cosita. Yo te doy ahí están poniendo los campus, todo eso. Pero fíjate, yo lo que hago, yo que soy un analfabeto digital, entro en modo incógnito muchas veces, cuando en algún lugar no me dejan entrar porque hay alguna cookie, cosa rara que mucho no entiendo, otra gente sabrá más que yo. Probá de hacerlo ahí. Pero bueno, seguramente si no envía No, ¿te llegó el enlace por WhatsApp hoy? Va, ayer del curso este. Ayer me llegó. Bueno, mandanos un mensajito a ese número de WhatsApp, respondenos ahí con tu número de DNI y lo revisamos. Dale, gracias. De nada. Sí, puede ser. Yo tengo, por ejemplo, trabajo en el censo y tengo un censista que entra con un número falso porque mandaron mal el número de DNI y nada. Ella sigue entrando al campus virtual del INDEC con otro documento. Pero bueno, gracias por haber estado acá, gracias por el tiempo. Les voy a hacer una pequeña actividad, no hoy, a partir de mañana, para repasar, no tiene gran sentido, pero bueno, si quieren dejar dudas, ahí hay formas de contactarnos, dudas, inquietudes, preguntas. Ya creo que son las 12, así que les estoy robando. Yo les estoy robando un minuto. Pero bueno, quiero agradecerles que hayan estado. Los espero el próximo jueves. Que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Nos Nos vemos. vemos. Buen fin de. Nos vemos, chicos. Hasta luego.